Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas, Mauri, aquí estamos de nuevo, ¿no? Ya en el último episodio, ¿no? Muy buenas, Jorge, el ultimísimo programa de la temporada número 7, con un invitado. No vamos a defraudar, yo creo, porque, bueno, viene un invitado que ha pasado por empresas tan tochas como Crytek y Guerrilla, ¿no? En donde está actualmente trabajando. Sí, señor, un programador de inteligencia artificial que se llama José Antonio Escribano. Y que la verdad es que también es muy divertido. Yo creo que lo poco que hemos hablado con él hasta ahora ha sido muy, muy divertido, así que esperamos que nos cuente algún chascarrillo durante la entrevista, ¿no? Adelante con ello. Vamos allá. Pues muy buenas, hoy tenemos con nosotros a José Antonio Escribano. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti por venirte. Decir eso, que ha sido, para nosotros este es el último episodio de la séptima temporada. Y bueno, pues muchas ganas, y creo que con esto pues esta entrevista plantea muy interesante, así que vamos a terminarla un poco por todo lo harto, ¿no? A ver qué tal nos cuenta también José. Pues Mauri, no sé si empiezas tú. Vamos a romper el hielo, ¿no? Con nuestra ya clásica pregunta de rotura de hielo. Nos gusta empezar el programa con una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es el último juego que te has pasado o al que te has enganchado, al que te has viciado últimamente? Pues recientemente terminé el The Last of Us 2, que lo tenía pendiente, porque como no he tenido mucho tiempo para jugar, tengo un nene y no me deja mucho tiempo para jugar, pues lo dejé pendiente y me lo terminé hace relativamente poco, vamos. Pero también está jugando muchísimo últimamente juegos retro, sobre todo. Casi que juego más juegos retro que más modernos, ¿no? Pero sí, el The Last of Us. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal te pareció el último de Last of Us? Sin soltar spoilers, si puede ser, ¿no? Por si alguien... a mí... No, me gustó, lo que pasa es que, no sé, juegos como The Last of Us o Red Dead Redemption, lo que me pasa es que me da la sensación de que los disfruto más casi como desde el punto de vista narrativo, como que no tanto desde el punto de vista de gameplay como narrativo, ¿sabes? Entonces, no sé, cuando juego juegos más estilo Devil May Cry 5, por ejemplo, es una experiencia totalmente distinta a cuando juegas un juego como The Last of Us. Entonces, no sé, son experiencias totalmente distintas, me ha gustado. Pero no sé, echo de menos mecánica de gameplay un poco más profundas quizás, no sé ni siquiera explicarlo. ¿Pero tú habías jugado al 1, al The Last of Us 1? Sí, me lo había pasado y también me gustó, pero por lo mismo, por la narrativa un poco, ¿no? Para mí jugar The Last of Us 2 es como ver una buena película, ¿sabes? Mientras interactúas con ella, casi. Son experiencias totalmente distintas a otro tipo de juegos más de acción. Hombre, sí, yo creo que el estudio en concreto se ha orientado a eso. Naughty Dog, la idea que tiene de los juegos como Uncharted y todo eso, son juegos que son como películas, ¿no? Que tú peliculeros. Sí, peliculeros, con muchas escenas de acción, tal. Y bueno, el realismo y sobre todo la narrativa que tienen detrás, ¿no? Yo creo que lo más interesante del estudio es que es como que tiene una buena nota en todos sus aspectos, ¿no? Que los juegos tienen calidad en todas sus vertientes, ¿no? Sí. Bueno, desde el punto de vista de la IA, ¿qué te ha parecido los NPC, los enemigos y tal? Pues me gustó bastante, si te digo la verdad. Es una de las cosas que más me llamó la atención, creo que está bastante conseguido. Se nota que hay sobre todo mucho trabajo de animación y de intentar, no sé, la sensación esta de intentar que comuniquen, digamos, cosas que no he visto en otros juegos, ¿no? Estos truquillos que usan a la hora de decir nombres de NPCs y cosas de esas es bastante original y es una idea que de algún modo parece que humaniza mucho a los personajes, ¿no? De repente ya no da la sensación de que estés matando inteligencias artificiales ni NPCs que son totalmente anónimos, sino que da la sensación de que hay una persona detrás y que tiene incluso familia y niños, ¿no? Cuando empiezan a decir nombres de uno y de otro, no sé, me gustó bastante la verdad cómo está
cómo está planteado el tema. Sí, hay un esfuerzo por darle un background, ¿no?, a cada NPC, ¿no? No hay una fábrica de NPCs ahí. Sí, que exacto. le han puesto como su historieta detrás a cada uno, su nombre propio. Sí, porque es que además uno de los grandes problemas que en general tienen los juegos más modernos, ¿no?, con el tema de la IA es que, vamos, seguramente os habéis fijado, ¿no?, pero muchos de estos juegos, cuando ves, hay mucha repetición de personajes, ¿no? Y es porque, claro, siempre tienen limitaciones desde el punto de vista gráfica, ¿no?, y de assets y de todo este tipo. Entonces, una forma bastante original de romper esa repetición es, pues, muchas veces le ponen cascos, caretas y cosas así de forma que no les vea la cara, ¿no? Y parece que eso, pero esta gente ha optado por darle una cosa más, que esto de ponerle nombres propios a los personajes, lo cual me pareció bastante divertido, no sé. Me gustó mucho, me ha parecido bastante original, la verdad. Vale, bueno, pues para arrancar un poco tu historia, pues digamos que te diríamos la siguiente pregunta es: ¿cuándo crees que decidiste o que pensaste que te gustaría dedicarte al mundo de los videojuegos? Pues no recuerdo un momento exacto, pero sí es verdad que desde que era muy pequeño, mi padre siempre ha tenido en casa un montón de ordenadores y de trastos, y cuando era muy pequeño me gustaba trastearlos, ¿no? Instalar cosas, jugaba con el MS2, le instalaba juegos y cosas esas. Mi padre se dedica a la venta de ordenadores, ¿no?, y material de ofimática. Entonces, claro, el último modelo de cualquier cosa, pues al final siempre acababa en mi casa, y yo me dedicaba mucho a eso, a instalar juegos, a jugar y tal y cual. Pero claro, cuando yo era un niño, yo, de algún modo, una cosa que nunca llegué a plantearme era que se podía llegar a trabajar haciendo eso, ¿sabes? Una cosa que, de hecho, hasta que no fui bastante más mayor, no, ni siquiera me lo llegué a plantear, ¿no? Ya cuando estuve en la carrera, fue cuando empecé a planteármelo, cuando, no sé si fue en primero o en segundo de carrera, cuando empecé a ver un poco de cómo funcionaban algunos sistemas, sobre todo temas de física, de colisiones y cosas de esas. Me llamó bastante la atención y empecé un poco a investigar, y ahí fue cuando realmente pensé que quería dedicarme a esto. Pero tú estudiaste ingeniería informática, ¿no? Sí. Vale. O sea, que dentro de lo que es la ingeniería, tú ya habías decidido estudiar informática porque, como dices, la afición de tu padre también te había llevado a vivir mucho el tema de la informática en casa. Entonces, esa fue tu opción. Y ya dentro de la carrera es cuando decides, pues mira, puede que el tema de no solo jugar, ¿no?, sino también hacer videojuegos, pues es interesante, ¿no? Exacto. Yo, sobre todo, a mí me llamaba la atención el hecho de la programación. No tanto enfocado a videojuegos, sino programación en general. Me parecía bastante mágico eso de que escribiendo pudiera decirle a un ordenador lo que tiene que hacer, ¿no? Era como, no sé, la sensación de tener control sobre una máquina era bastante, si se puede decir, excitante desde ese punto de vista, ¿no? Y es como, no sé, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y luego ya durante la carrera fue cuando ya empecé a darme cuenta que, hombre, que se podía intentar hacer algo relacionado con videojuegos. Lo que pasa es que no sabía cómo, porque en aquel momento no había. Ahora creo que hay grados y hay cosas más relacionadas con el tema de videojuegos y eso, pero en aquel entonces era una educación más genérica. ¿Tú estudias en Córdoba, José? No, yo estudié en Madrid. En Madrid. Vale, eso porque hay que decir que no lo hemos dicho, que José Antonio es de Córdoba, del sur, y bueno, entonces se fue a estudiar a Madrid la carrera. Sí. Pero como dices eso, no había en aquel entonces todavía especialización en el tema de los videojuegos, que hoy día ya sí es una suerte, ¿no? A mí también me pasa. Alguna vez que recuerdo que di una charla en ESNE en Madrid y era como, ostras, tío. Cuando yo era pequeño, si yo llegaba a llegar a un sitio así, que tienen hasta una sala de motion capture y cosas, tío, cómo cambia la historia, ¿eh? Que hoy día tienes unas posibilidades impresionantes. Vale, bueno, pues... Y hay youtubers, ¿no? Hay developers ahí en YouTube, y tú le puedes poner cara a los desarrolladores, ¿no? Antes, cuando yo jugaba videojuegos, sabía que alguien los tenía que estar haciendo, porque no iban a surgir del éter, pero no le ponías cara, no sabía que eso iba a ser una carrera a la que te podías dedicar. Sí, y además muy separado todo. Y además lo de los youtubers está muy muy bien, a mí me encanta. Yo de hecho veo a varios, ¿no? Porque yo siempre, aparte de mi trabajo, luego en casa programo un montón. Yo
estoy obsesionado con hacer mi propio motor y llevo haciéndolo como 10 años, que voy siempre, esto es un trabajo que nunca termina, pero siempre está súper interesante, ¿no? Y siempre veo a gente como Casey Muratori, que es uno de los programadores del The Witness, y creo que también estuvo en Embrace, no me acuerdo. Y gente que programa live coding y eso, y es súper interesante ver cómo hacen las cosas, ¿no? A mí me encanta que la verdad que la gente lo haga público y lo muestre por YouTube. Qué guay. Oye, y te has comentado que haces un motor en tu tiempo libre. ¿Y lo tienes público? ¿Lo tienes en algún sitio el código o no? ¿No es algo que haces en tu tiempo libre en casa? No lo tengo público, creo. Creo que no lo tengo público porque quiero terminarlo un poco más. Pero el problema de esto es que una persona sola... es un palizón. Sí, esto es un trabajo titánico, ¿no? Y al final acaba haciendo... Y además yo tengo un problema serio en el sentido de que a mí lo que me gusta es hacer la tecnología. Entonces, siempre intento a la misma vez que hago la tecnología, intentar hacer algún minijuego y tengo a lo mejor como 4 o 5 minijuegos y tal y cual. Es todo... Bueno, casi todos son en 2 dimensiones, pero el motor es 3D, ¿no? Pero uso OpenGL y tal igual, pero... no sé, al final siempre me enfrasco en alguna cosa más techy que en lo que es el juego en sí y nunca termino el juego, nunca, imposible. Ahora digo, venga, ahora voy a hacer esto que sea multithreading o no sé qué y al final nunca acabo nada, ¿sabes? Sí, compañeros muchos míos hablan mucho de la procrastinación, ¿no? Que es un tema en el que tú muchas veces te enredas y es como... Claro, es que al final, digamos que aunque sea tu tiempo libre, también hay partes de un motor que a lo mejor no son tan divertidas como otras. Entonces, al final uno en su tiempo libre pues hace y quiere las cosas divertidas. Exacto. Y ahí es donde se lía, ¿no? Por así decirlo. Sí. Si es que los programadores, sin un buen productor, no valís para nada, hombre. Es cierto, sí, es cierto. Bueno, vamos a volver a lo que... vamos a enrutar la conversación de vuelta. Ya nos has comentado un poco de la carrera, ¿no? Y cómo es tu primera experiencia laboral como programador de juegos. ¿Cuándo llega esa oportunidad? Pues llegué de casualidad realmente, porque yo cuando terminé la carrera, fíjate qué cosas no tenía, como no sabía cómo meter la cabeza en la industria y tal y cual, entré en una consultora. ¿Consultora se llama? Sí, una consultora, una Axpe Consulting se llamaba, ¿no? Y estuve haciendo web development durante un año o así, ¿no? Y mientras estaba trabajando descubrí que había un máster en la Complutense que sí estaba especializado en desarrollo de videojuegos, ¿no? Entonces lo estuve mirando y tal y cual, y yo tenía la suerte que por mi trabajo, como estaba trabajando para un cliente que solo trabajaba o que era la administración pública y salía de trabajar alrededor de las 3 o de las 4 así, el máster era por la tarde, entonces yo lo que hacía era que trabajaba por la mañana y por las tardes me iba al máster a estudiar. Fue un año, la verdad, bastante durillo desde ese punto de vista, ¿no? Porque, claro, era salir de currar e irme a la universidad, ¿no? Pero aprendí un montón. De hecho, todavía tengo mucho contacto con toda la gente con la que me encontré allí, que hay gente que está trabajando en Ubisoft, hay gente de esa promoción, un montón de los compañeros que estuvimos allí están trabajando en un montón de sitios del mundo, está bastante guay, ¿no? Y también nos estuvo dando clases Jare, nos estuvo dando clases un montón de gente interesante, una Ilanda, no sé, la verdad que fue bastante enriquecedor. Pues eso, le damos también un saludo a Jare y a una Ilanda que por cierto pasaron por aquí, por el programa. Ah, sí, así, los dos. Sí. Así que si no las has escuchado, tienes ahí también. A Jare lo escuché, pero no había escuchado yo a Unai. Sí. Ah, porque es más antiguo, ¿no? Fue una de las segundas o por así temporadas. Sí, la verdad que fue un placer, vamos, aprender de ellos, porque, no sé, o sea, para mí gente como ellos son los que, no sé, a veces me da un poco de envidia sana, ¿no? Porque ellos han vivido la época que yo nunca viví, que ya es imposible vivirla, ¿no? Que era casi la época de los 90 y de los 80, ¿no? Que es cuando hacer juegos era como más rústico todo, ¿no? A mí eso me llama la atención. ¿Sí? Son como los padres fundadores algo del así. Game Dev español. Sí, para mí sí, ¿no? Y es una cosa que, bueno, no he podido vivirla, pero bueno. El caso para mí ya desde la adolescencia, para mí ya eran como ídolos, ¿sabes? La gente tenía póster de los Backstreet Boys en su cuarto y yo tenía póster de esta gente, tío. Básicamente.
Sí, para mí parecido, vamos. Pues es curioso porque luego hablas con ellos y ellos te cuentan que claro, que hoy día existen muchas herramientas y muchas cosas para hacer lo que ellos tardaban en hacer una semana. ¿Sabes? Y era a base de horas y horas y horas de echarle eso un montón de horas para hacer una cosa que hoy día se hace en un momento, ¿no? Por así decirlo, con las herramientas que... Yo me imagino que uno siempre desea lo que no tiene, ¿sabes? Claro. Y es un poco eso lo que ocurre, ¿no? A mí lo que me pasa con eso es eso, digo, tuvo que ser muy romántico el empezar en esa época, ¿no? Porque había poca gente y eso. Pero también se lo digo yo muchas veces a un amigo mío que tengo un ex compañero de Crytek que se llama Fernando, que yo creo que yo en esa época no hubiera sobrevivido porque tenías que ser pues como esa gente, como Harry, como Unai, que son genios. Máquinas, sí. ¿Sabes? Yo en esa época no hubiera podido dedicarme a esto porque yo no soy lo que son ellos, quiero decir. O sea, entonces, bueno, me alegro en el fondo de haber podido dedicarme a esto, ¿sabes? Porque si no, no sé, en esa época hubiera sido más complicado. Bueno, ¿y qué pasó después del máster, no? ¿Terminas el máster? Pues yo termino el máster y al final del máster, en teoría, podíamos tener la posibilidad de tener una entrevista con Pyro Studios, pero por algún motivo raro nunca llegó a darse, ¿no? Puede que estuviera en llamas. Sí, Pyro Studios. Fue la época en la que empezó todo sí. Tú estuviste allí, ¿no? Sí, te puedo garantizar que había alguna que otra llama. Sí. Pues yo creo que fue más o menos esa época y creo que solo le hicieron la entrevista a un par de personas y eso. Y la verdad que a mí eso me fastidió bastante, si te digo la verdad, ¿no? Porque el que me digan que no a algo me está bien, yo eso lo acepto, ¿no? Pero el que no te den ni la oportunidad de decirte que no, a mí eso la verdad que me dolió bastante en aquel momento. Pero bueno, el caso es que mientras estaba todavía trabajando, creo que estaba todavía trabajando en Axpe. No, ya había dejado mi trabajo en Axpe cuando terminé el máster porque decidí que si yo realmente quería trabajar en el tema de videojuegos tenía que crear, digamos, las condiciones para obligarme a mí mismo a buscar un trabajo de esto. Y esto era, dejo mi trabajo actual y no tengo trabajo, ya no tengo otra. Tengo que buscarme un trabajo de esto. Y entonces lo que hice fue que mandé, porque una de las cosas que yo también quise hacer siempre, o una de las cosas con las que yo soñaba era el poder trabajar en el extranjero, porque para mí eso era como, no sé, era como un reto que querían de algún modo intentar y lograr, ¿no? Y busqué ofertas de trabajo y encontré una en Climax, en Portsmouth. Y imagínate el nivel de inglés que yo tendría por aquel entonces, que la oferta de trabajo decía internship, y para mí eso, lo que yo entendía con eso era que iba a trabajar en la parte interna del motor y cosas así. O sea, imagínate el nivel de inglés que yo tendría por ahí entonces. Pues le envié el currículum y eso, y me dijeron que de lo que yo interpreté, claro, de lo que me escribieron, ¿no? Que no estaban muy eso, porque internship, para eso ya tienen gente de allí, ¿no? En Nueva Inglaterra y tal y cual. Y les dije yo, pues yo me pago el billete, yo me lo pago todo y me voy a plantar allí en vuestra oficina para hacer la entrevista. Y me dijeron, bueno, pues vale, pues vente para acá. Y me planté allí, macho, en Portsmouth, que la verdad que ahora lo recuerdo y me descojono, ¿no? Pero me planté allí, no sé cómo. Recuerdo que hasta para entrar en el edificio tuve problemas porque me estaban hablando en inglés para decirme el código de la puerta y no me enteraba. Hice una entrevista sin enterarme de nada, señalando el ordenador mío, porque yo en el proyecto del máster había hecho con 2 o 3 compañeros más un first person shooter y había hecho la parte de física, ¿no? Y yo señalándole al tío la pantalla como diciéndole, mira qué guay lo que he hecho, y el tío diciendo, pero yo es que claro, no me enteraba de nada, vamos. Que fue patética a mí. O sea, bueno, y una pregunta, a ver, el final es importante, ¿qué pasó? Pues básicamente me enseñaron el estudio y tal igual, pero yo creo que me lo enseñaron ya por pena, en plan de, bueno, venga, vamos a enseñar el estudio y tal igual por si algún día consigue hablar inglés y te animas a echar, pero me enseñaron el estudio y tal, y nada, me vine para España, pues
te puedes imaginar, vamos, la verdad que no sé, ahora lo recuerdo y me río, ¿no? Hombre, en aquel entonces fue más durillo, ¿no? Porque fue como Claro. jolín. Bueno, pero seguramente fue una cosa que te hizo decir, hostia, tengo que aprender inglés, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que yo en ese sentido siempre he sido bastante, digamos, siempre he tomado muchos riesgos, ¿no? Porque también mi situación, digamos, familiar y eso me ha permitido el saber que si tomas riesgos no te vas a quedar en la calle, ¿sabes? Yo he tenido la suerte de vivir en un entorno relativamente seguro, en el que si yo me quedaba sin trabajar 3 meses, pues me podía quedar en casa de mis padres y no pasaba nada. Entonces, claro, eso a mí me ha hecho tener el privilegio de poder tomar ciertos riesgos que otra gente a lo mejor no puede tomar, ¿sabes? Entonces yo hacía estas locuras, que esto a lo mejor no se le ocurre a una persona normal, de gastar 200 o 300 euros, irte a Portsmouth a hacer una entrevista que sabes que es imposible de pasar porque es que no entienden ni lo que te están preguntando, ¿no? Pues, nada más que el reto de llegar allí al estudio, ya el avión, el aeropuerto, no fue ya fácil. por eso digo que ya por lo menos superaste un reto. No fue fácil para nada encontrar todo aquello, vamos, fue bastante complicado de hecho. Pero bueno, el caso es que me vine y por una carambola del destino y tal y cual, me vine bastante desanimadillo a Córdoba y me tiré 3 meses jugando a la Play en mi habitación y tal y cual. Y un compañero mío de universidad estaba trabajando en el departamento de móviles de ZED, ZED Worldwide, creo que se llamaba en aquel momento. Y me dijo que se había enterado de que estaban haciendo un proyecto en PC y un videojuego en PC, que era el ZED City, que era una especie de... Pues la verdad... No sé muy bien ni siquiera cómo describirlo, era una especie de Second Life, quizá, como... Sí, algo como, así, como, ¿no? como los Sims, quizás. Sí, como un hub hotel. Un hub hotel en 3D con cosas ahí raras y tal y cual. Y el caso es que mandé currículum y el equipo que estaba en aquel entonces haciendo el ZED City, creo que estaban ya moviéndose para montarse por sí mismos y básicamente lo que querían era irse de allí. Entonces básicamente cualquiera que les mandase el currículum y medio supiera programar decían venga para adentro y tal y cual, ¿no? Entonces allí me encontré con básicamente con el que me hizo la entrevista técnica fue Martín Bustos, que era era el jefe de programación del equipo y me dio la oportunidad y además una de las cosas que más he agradecido yo en mi vida, ¿no? De hecho le tengo entre comillas mucho cariño porque lo considero como mi padre profesional, ¿no? Es la persona que me dio el deseo. Acceso a la puerta. Claro, es para ¿No? mí Y sobre eso. todo después de la mala experiencia que habías vivido hace poquito, entonces eso para ti fue seguramente no algo que te volvió a ilusionar, ¿no? Exacto, fue muy motivador, ¿no? Y no sé, estuvo guay, ¿no? Y estuvimos allí trabajando con ellos durante varios meses y tal y cual, y cuando ya ellos se iban a ir y porque se iban a montar por su cuenta, entraron varios programadores de Piro y también contrataron a más gente de mi máster. Y fue toda una experiencia, porque en ZED City, si te digo la verdad, fue bastante... fue como nuestro juguete personal, ¿no? Todos los que entramos del máster allí tocamos, hicimos cada cosa, cada locura y tal y cual. Una semana antes de salir a producción cambiamos el motor de física entero, unas cosas loquísimas. O sea, que a día de hoy no sé, no se me ocurrirían hacer, ¿sabes? De hecho, a veces lo cuento en mi curro y se descojonan. Dicen, ¿cómo dejaban hacer eso? Digo, no dejaban porque los que mandábamos éramos nosotros. No había nadie al volante. No había nadie al mando. ¿Sabes? Una historia de esa, unas cuantas, ¿no? Y la verdad que ahora ya te digo, lo miras con perspectiva y dices, joder, qué locura hacíamos. Pero no sé, te curte, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, aprendes a chocazo. Exactamente. Qué bueno, y esto de SET fue entre 2007 y 2010, y no solo trabajas en SET City, sino también trabajas en Planet 51. Sí, cuando acabamos ZED City, a mediados de ZED City creo, o a finales de ZED City entró el que luego era nuestro jefe de programación, que era Luis Javier Fornero, que era un chico argentino bastante bueno. Y no sé cómo, de carambola, el proyecto de Planet 51 Online nos llegó a nosotros. Y la verdad que en aquel momento ya teníamos el equipo
bastante cohesionados, éramos todos menos un par de personas, venimos del máster, nos conocíamos, nos llevamos de puta madre y la verdad es que nos ofrecieron el proyecto eso y salió un proyecto muy bonito, la verdad que es uno de los proyectos que recuerdo con más cariño. Sí, la verdad que... Y bueno, ¿y tu labor dentro de estos proyectos cuál fue específicamente? En esos proyectos no había nada de IA, era todo bastante más... Si te digo la verdad es que ni me acuerdo lo que hice. O sea, bueno, por decir algo, ¿no? La idea de cambiar el motor de física fue tuya. Sí, esa fue idea mía en el CF, pero además fue por una cosa totalmente absurda. Creo que era porque el motor que usábamos, que era Trinity Engine, si no recuerdo mal, que ahora creo que es propiedad de Havok o algo de eso, no sé muy bien. Pero ellos tenían su propio motor de física, pero había agujeros en las mallas y tal y cual. Y en vez de arreglarlo, se nos ocurrió cambiarlo a Physics. No sé, cosas loquísimas. Pero no recuerdo muy bien qué es lo que hice. Creo que hice cosas relacionadas con el inventario en Planet 51. Joder, la verdad es que hace tantos años que... 2010, ¿no? Fue hasta 2010 estuviste allí. Vale, bueno... 2010. No te preocupes, vamos, que tenemos también más historias que nos tienes que contar. Porque una vez estando allí terminas y dices, ostras, me voy ahí al extranjero. Bueno, la historia es más graciosa. Es que yo tengo un montón de historias muy locas, ¿no? Cosas que me han pasado. Porque es que a mí me han pasado de todo. Pues cuenta, a nosotros nos interesan todas. Lo que me pasó realmente... fue que al finalizar Planet 51 yo dije otra vez esto de, oye, voy a intentar otra vez lo del extranjero porque había mejorado mi inglés gracias a una estratagema muy divertida que hice allí en CES, ¿no? En CES daban clases de inglés a ciertos empleados que tenían X años de antigüedad y yo no lo cumplía, ¿no? El jefe del departamento de CES del departamento de videojuegos era Chris Head, que es un chico británico, y yo creo que yo a él le hacía bastante gracia porque era muy echado para adelante, incluso cuando la cagaba, ¿sabes? Desde este tío echadillo para adelante y le da igual incluso eso. Y no sé, yo creo que me cogió cariño y le estuve comentando lo de que quería las clases de inglés y tal y cual, y me dijo que hombre, que lo entendía, pero que había gente que estaba por delante mía por antigüedad y tal y cual, ¿no? Y cogí un día y me tocaba hacer una presentación al equipo de algo, de una tecnología que habíamos hecho para el Planet 51 y sin decirle nada a nadie me planté allí y empecé a hablarle en inglés toda la presentación, en mi inglés de que no tenía ni papa, o sea, y claro, todo el mundo allí descojonándose, en plan de ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué hace el tío, qué hace el personaje este aquí hablando en inglés? Y claro, cuando se enteró el jefe de departamento me dijo, te vamos a dar las clases de inglés. Y a partir de ahí me empezaron a dar las clases en inglés. O sea, fue... Sí, fue. Primero y segundo porque te hace falta. Si no queréis volver a oír esto... Sí. Fue algo así. Y gracias a ello conseguí más o menos medio comunicarme en inglés ya con una empresa holandesa que se llamaba Virtual Fairground. Y estuvimos intercambiándonos mensajes un par de veces y tal. Bueno, incluso antes de esa tengo otra que mandé a Singapur, si no me equivoco, y me llamaron por teléfono. Y de nuevo, no me enteraba de nada, ¿no? Y el nivel de... Además tenía al lado mía un compañero de curro que se cachondeaba de mí. Mientras yo estaba hablando por teléfono, se estaba cachondeando de mí el tío. Y como no me enteraba de nada, incluso el entrevistado empezaba yo qué sé, a hablarme de fútbol, en plan de Cristiano Ronaldo y cosas así raras, en plan de yo creo que diría, ya que te hemos llamado, vamos aquí a hablar de cualquier gilipollez, no sé qué, y empezaron a decirme tonterías, ¿sabes? Y de esas tengo un montón de historias, de intentar comunicarme en inglés con la gente y que no me entendiesen y al final decir, y me colgaban, ¿sabes? Y con la gente de Virtual Fairground, más o menos medio salió todo porque al ser por email yo pues es más fácil, ¿sabes? Puedes leer, claro. Puedes incluso tomarte el tiempo para traducir, para redactar y tal y cual, ¿no? Entonces yo intentaba de algún modo evitar lo máximo posible llamadas, porque digo, como me llamen la he cagado, porque se dan cuenta que
en inglés, aunque haya aprendido un poco y tal y cual, pero si realmente quieres coger oído y hablar con fluidez, la única forma prácticamente yo creo que es yéndote fuera y estar en un entorno de 24 horas hablando en inglés. Si no, yo al menos no he sido capaz de aprenderlo de otra forma. Y me dijeron que les gustaba mi currículum y tal y cual, pero que no veían cómo hacerlo para llevarme para allá, no sé, era un poco lioso, no entendí muy bien las razones. El caso es que no salió. Entonces, me fui de CED a una empresa que se llamaba Enigma Productions, creo que se llamaba, donde estuve un par de meses o algo así. Es que creo que ni siquiera lo pongo en mi currículum, porque estuve allí, 2 meses así. Eso no lo hemos visto por eso, porque tú dices, porque en tu currículum no parece. Hay un par de sitios en los que he estado que no los pongo, porque no considero que hiciera una cosa tampoco muy eso. Entonces, en Enigma lo que pasó fue básicamente que estuve 1 mes y medio, 2 meses, y entré en unas condiciones determinadas, con unas promesas determinadas, y al mes me dijeron que no me las iban a poder cumplir. Y dije, pues entonces, cojones, bueno, el día que me dijeron que no iban a poder cumplir ciertas condiciones y tal y cual, les mandé un email a los de Holanda y les dije que si no sabéis cómo llevarme, que no os preocupéis, que yo me voy solo. Que ya lo he hecho antes. Que ya lo he hecho antes. Que como mínimo llego al estudio. Sí. Yo voy preguntando hasta que llegue. Exacto. Y fue lo que hice, literalmente, vamos. Conseguí llegar, llegué hasta allí, hice la entrevista y no sé cómo me contrataron. Todavía a día de hoy no entiendo cómo. Y en esta entrevista tú crees que ya sí escuchaste cosas, ¿no? Ya sí entendiste más o menos algunas cosas, ¿no? Hombre, algo más sí. Ya más o menos entendía cosillas y tal y cual, pero me costaba también entender muchas cosas. De hecho, tengo una anécdota bastante divertida allí en Virtual Fairground, ¿no? Porque en un momento determinado me preguntaron si tenía más compañeros como yo, ¿no? Y tal y cual, porque yo creo que, bueno, el salario para mí allí era, vamos, yo allí era el rey de Holanda, ¿sabes? Digo, joder, este dinero, luego me enteré que era de los que menos cobraba, ¿sabes? Porque claro... El nivel de vida allí es más alto, claro. Claro, pero y para ellos, no sé, yo creo que tienen bastante buen concepto de los españoles, ¿no? En el sentido de como trabajadores. O sea, que ellos te pidieron referencias para decir, hostia, que esta gente no sale súper barata. Vamos a pedir más gente de esto. Sí, bueno, y me traje a 2. Me traje a 2 compañeros de España. A Germán Rosado, que ahora trabaja en Ubisoft, y a Pablo Pérez, que se volvió luego para Madrid. Pero fue muy divertido, porque el mismo día que ellos vinieron a hacer la entrevista, yo ya llevaba allí currando, no sé, 1 mes y pico o un par de meses, no sé qué. El mismo día que vinieron a hacer ellos la entrevista, me reunieron los dos, el CEO y el Technical Director, en una habitación para decirme algo y y yo no me estaba enterando lo que me estaban diciendo, pero yo los veía relativamente serios y yo dije, joder, algo chungo me tienen que estar diciendo, porque y claro, yo con mi cara de pobre allí, todo serio, no sé qué, no sé cuánto, digo, me decía... Me preguntaban, no sé qué, dices, ¿vale? Y yo, sí, vale. Total, que salimos de la reunión, me voy a mi sitio en plan de... Porque el problema es que una vez que a mí me hablan de términos ya técnicos y tal y cual, pues claro, términos técnicos, los anglicismos y eso, lo entiendes y sabes más o menos de lo que te están hablando y eres capaz de tirar con el trabajo que te piden adelante. Pero una conversación más fuera del contexto de eso, para mí era muy complicado todavía de seguir, ¿no? Y el caso es que cuando salgo de la habitación, me siento en mi de eso, veo que están hablando entre ellos, mirándose uno al otro con cara como en plan de confuso, y hablando con otro compañero, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, ¿qué pasa? Y me dice el dueño, descojonándose, dice, es que creemos que no te has enterado de nada de lo que te hemos dicho. Y le digo, pues no me he enterado de nada. Y se empezó todo el estudio descojonado. Te puedes imaginar. Y ahora era en plan de, estás despedido, así que no sé qué haces sentado en la mesa trabajando, ¿no? Algo así, ¿no? No, lo gracioso era que me estaban subiendo el sueldo.
¿sabes? ¿Y por qué estaban tan serios, coño? No, claro, ellos estaban en serio porque es que ellos son así, cuando están hablando, no sé, ellos son serios para explicar las cosas y tal y cual. El que estaba serio era yo porque no me estaba enterando de que me estaba subiendo el sueldo. Bueno, y no le preguntaste, ¿y cómo os habéis dado cuenta o en qué os habéis notado que no me he enterado de nada, ¿no? Porque él estaba totalmente serio en la conversación, no estaba ni contento ni nada. Dije, no, este tío parece que le da igual que le subamos el sueldo. No sé, fue una cosa bastante... Ahora con el paso del tiempo me descojono contándolo, vamos, en aquel momento yo qué sé, me estaba un poco... También me reía, pero tú sabes, ¿no? Era como estas cosas... dan un poco de vergüenza en el momento, ¿sabes? Pero con el paso de los años yo lo cuento y me parto. Bueno, por lo menos fue una buena noticia. Fue en plan de, bueno, ahora que me he enterado, voy a subir todo de puta madre. Vale. Sí. Va. Vale. Bueno, ¿fue ahí en Virtual Fairground cuando empiezas a hacer cositas de IA o eso viene más adelante? No, eso fue... estuve en Virtual Fairground casi un año, creo que 9 meses o así, porque la compañía entró en bancarrota. Eso es verdad, porque tú entraste en 2010 y cerró en 2011. Sí, la empresa cerró... Como un año después de que entrara. No sería culpa tuya, nada, ¿no? No, bueno, si le preguntas a mis amigos te van a decir que sí, porque siempre tienen el cachondeo este. Dicen, macho, has pasado por un montón de empresas y todas las has hundido. Crédito igual. Digo, joder, tío, pero sí, no, pero continuaron un poco más, pero tuvieron que hacer una reducción súper brusca de plantilla y nos fuimos a la calle casi todos, ¿no? Y ahí fue cuando nos echaron, me pusieron en contacto con otra empresa holandesa que se llamaba Ronimo Games, que estaban en Utrecht. Y esta gente son los que hicieron el Awesome Nauts y el Sword and Soldiers, creo que se llama, también era de Wii. Son juegos 2D, estaban bastante chulos y tal y cual, ¿no? Y esa sí fue una experiencia. Estuve allí trabajando literalmente 15 días y esa sí fue una experiencia bastante sí, esa sí fue una experiencia durilla para mí, ¿no? Anímicamente, porque ahí sí me sentí, la verdad, bastante maltratado, ¿no? Porque allí entré, enseñé mi currículum, enseñé todas las cosas que había hecho y tal y cual, y me dijeron, bueno, ¿y qué es lo que no sabes hacer? Y le dije, pues mira, no sé prácticamente nada de programación gráfica ni de audio. ¿Y qué me pusieron a hacer? Programación gráfica y audio, ¿sabes? Igual no le dijiste tú, no os habéis enterado bien de... No, yo lo comprendí como bueno, a lo mejor quieren que me ponga las pilas en esto y bueno, ya está. Básicamente me pusieron a hacer el reproductor media del PlayStation 3, que todo el mundo, que nadie lo usa, todo el mundo usa el Bing Video y todo eso, pero como no tenían un duro, pues había que hacerlo. Y el audio y el chat de audio, ¿no? Y vamos, que ya te digo, creo 13 o 14 días, ¿no? Y me dijeron que no querían continuar y tal y cual. La verdad, eso sí fue bastante durillo, ¿sabes? Porque estar fuera en el extranjero, empezar en un sitio motivado y tal y cual, y que te digan a los 15 días que no siga y tal y cual, es como, joder, macho. No te da ni siquiera la oportunidad a eso, ¿sabes? Como algo, pero igual no te enteraste, ¿no? Pero algo pasaría, ¿no? Que tuvieran que hacer algún cambio, que quisieran a lo mejor otra persona que estaban buscando y al final esa persona primero dijo que no y después dijo que sí, a lo mejor, cosas así. Y a ti no te lo explicaron, ¿no? A ti simplemente a los 15 días... A mí simplemente me dijeron que no, eso... Ya por aquel entonces mi inglés estaba mejor, entonces ya era capaz de expresarme yo mejor y entendía todo bastante mejor, porque un año allí de intensivo, pues hace 9 meses que estuve intensivo, hace mucho, ¿no? Pero eso sí fue una experiencia bastante dura, si te digo la verdad. Y en aquel entonces yo ya había conocido a mi pareja, que es mi actual mujer, y estaba ya viviendo con ella allí en Ámsterdam, ¿no? Y fue ella la que al llegar a casa y tal y cual, estuvimos hablando y tal y cual, estuvimos diciendo, o yo le estuve diciendo, pues a lo mejor el tema de la inteligencia artificial y esto, yo creo que a mí esto me gusta y tal y cual, ¿no? Y por aquel entonces yo leía ya mucho o visitaba mucho la página de AI Game Dev, que por aquel entonces era bastante conocidilla, tenía bastante tirón y la llevaba Alex Champandart, que era un ex programador de Guerrilla, también estuvo currando
en Rockstar Viena, antes de que cerrasen Rockstar Viena y tal y cual. Y en un momento determinado puso un anuncio de que buscaba gente para trabajar, colaboradores para trabajar en el sandbox de IA, que era básicamente un montón de demos técnicas sobre un montón de cosas de algoritmos, de inteligencia artificial, relacionadas con pathfinding, con reasoning, con un montón de cosas, ¿no? Y como yo me había quedado sin trabajo, no tenía nada que hacer, dije, pues a mí me apetece aprender de esto, ¿no? Pero, ¿y este trabajo lo hiciste desde Holanda? Porque pensaba que iGameDev estaba en Austria. Sí, pero cuando estuve trabajando de colaborador en el Sandbox, lo estuve haciendo desde Holanda, desde, si no me equivoco mal, sobre febrero hasta junio o así. Y eso era trabajo, no era trabajo, era gratuito. Quiero decir, eso no fue remunerado, fue simplemente por amor al arte. Yo lo veía más bien como una especie de inversión. Digo, si yo quiero meter la cabeza en el tema de la inteligencia artificial, voy a aprender de alguien que, entre comillas, es referencia en el mundo, ¿no? Del tema de la inteligencia artificial. En ese momento para mí era Alex, ¿no? Sí, bueno, y para la industria en general, ¿no? Ahí GameDev era el punto de encuentro de todos los programadores interesados en IA en ese momento. Sí, era básicamente el hub de IA de la industria. Entonces, la verdad que... Como lo que hoy puede ser Shader Toy, ¿no? Shader Toy para toda la gente que hace Shader, pues exacto. Era algo parecido, sí, para la gente que hace IA. Sí, montaba también las conferencias en París, en Viena luego, o sea, se movía mucho, ¿no? Y conseguía generar, no sé, conseguía aunar a la comunidad, digamos, ¿no? Y entonces, yo qué sé, a mí me parecía muy jugoso el poder trabajar con alguien como él, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo empiezo a trabajar gratis y ya cuando, no sé si surge la oportunidad, que surgió a los 3 o 4 meses, el mismo Alex me escribió y me dijo que estaba planteando abrir puestos de trabajo para ir a Viena a currar, que si yo quería aplicar, que podía ser interesante y tal y cual, y así lo hice y me cogió. Y entonces te fuiste con tu novia a Viena. Con mi novia, exactamente. O sea, que también... me ha seguido por medio mundo. Sí. Vale, bueno, y una pregunta ahí que es curioso. ¿Qué tal la vida era en Holanda comparado con España? A mí me gusta mucho Holanda para vivir, no sé. Hombre, es más cara en general. La gente come bastante antes, come a las 12, cena a las 6, las 7 o las 8, sobre esa hora, entre 6 y 8. Son como los abuelos de aquí. Sí, algo así, pero a mí me gusta mucho, no sé. Ámsterdam, además, es una ciudad que a mí me encanta, vamos. O sea, es mi ciudad, es la ciudad en la que llevo ya muchos años allí, ¿no? Entonces, porque claro, luego, más adelante hablaremos, luego volví, obviamente, a Ámsterdam. Y entonces, vale, y entonces te vas, bueno, y en esto, antes de avanzar de que te vas a Viena, a Austria, cuéntanos en esos primeros compases de trabajar con esta gente, ¿a qué te dedicas? En principio en tu currículum viene mucha parte, como dices, de algoritmia, de tema de IA, pero cuéntanos un poco en detalle qué es lo que empezaste a hacer en este grupo. ¿En Virtual Fairground o en...? No, en iGameDev. En Virtual Fairground estuviste trabajando, por lo que pone tu currículum, en la parte de server, la parte de juegos de fútbol y la parte de la física, la lógica de programación, este tipo de cosas. Pero más en lo que finalmente no te has dedicado profesionalmente, especialización en la parte de IA. Aquí parece que en este grupo, en iGameDev, es donde ya te empiezas a especializar en esto y te empiezas a abrir camino en esta ruta, ¿no? Sí, exacto. Sí, básicamente lo que hacíamos era, bueno, no era solo programar, hacíamos parte de programación, hacíamos parte de preparación de cosas de entrevista a gente y tal y cual, ¿no? Pero allí coincidimos allí coincidí con el que ahora creo que es jefe de programación de inteligencia artificial en Ubisoft Massive, con Phil Dunstans y con ¿cómo se llamaba? Matthew Jack, que también tiene su propia empresa de IA ahora. Coincidimos varios... Ellos eran mucho más experimentados que yo. Yo era, creo, de los menos experimentados del equipo, ¿no? Y estuvimos trabajando mucho en lo que era la parte del sandbox que son todos la parte de algoritmos, demos técnicas, básicamente, para probar cosas como un pathfinding basado en grid,
usamos un montón de demos de... Recuerdo que hicimos demos de generación de cobertura y de buscar cobertura, este tipo de cosas, ¿no? Demos de tactical pathfinding, en plan de intentar moverse de un sitio a otro rodeando a alguien, cosas, no sé, cosas bastante interesantes. ¿Desarrollabais vosotros esos algoritmos? ¿Eran papers que sacabais de otros sitios? ¿O cómo era el desarrollo de esas demos? Lo hacíamos nosotros, realmente no recuerdo si cogíamos de paper, yo creo que no. También lo que pasa es que Alex tenía tantísima experiencia en cosas que había hecho en Guerrilla y en otras, tenía tanta idea en la cabeza de cosas que se habían hecho en Guerrilla en el Killzone que yo creo que intentó de algún modo plasmar mucha parte de lo que se había hecho en el motor de Guerrilla en su sandbox de IA. Y la verdad que fue bastante interesante porque de hecho ahora que trabajo en Guerrilla veo muchas similitudes, ¿no? Entre la parte de sandbox de IA y el engine de Guerrilla, ¿no? Bastante interesante. Vale. Y bueno, cuéntanos un poco eso. Ya te decides irte a Viena, como has dicho antes. ¿Cómo es la vida en Viena comparado con Holanda, ¿no? y España, que eran los dos sitios que habías vivido ya antes? Bastante distinta a Holanda, si te digo la verdad. Siempre digo, así a modo medio de broma, que Viena es un sitio en el que ¿cómo te diría? En América tú tienes al quarterback y ese es el tío guay. Bueno, pues en Viena es el que canta en el coro. El que canta en el coro es el quarterback. Y es una cosa bastante... O el que hace música. Y es una cosa que a mí me sorprendió mucho. No sé, me resultó bastante chocante. Digo, joder, qué distinto puede ser la cultura en relación... En ese sentido con relación a otros países, ¿no? Y... Los hábitos de comida y tal y cual, por ejemplo, los horarios eran parecidos. La ciudad es muy bonita, Viena, es muy clásica. Era bastante más barata que Ámsterdam. No sé, era una ciudad muy cómoda para vivir, la verdad. Pero a mí personalmente me gusta más. Pero era muy bonita. Pero bueno, es aquí el punto de encuentro donde también conoces ya a tus compañeros, ¿no? Que estabais trabajando en iGameDev, que... Hasta ahora pues solo los habías visto, entiendo, por videoconferencia o otra manera, ¿no? Sí, a algunos de ellos, a Matthew y a Phil, incluso también estaba, ¿cómo se llamaba? Guillermo, no sé, nunca supe pronunciarlo bien. Era un chico portugués. Sí, creo que nos conocimos por videoconferencia o no sé si nos llegamos a encontrar en las conferencias de IA de París. Yo estuve en las conferencias de IA de París de ese año, justo antes de irme a Viena, y ahí fue donde conocí en persona a Alex, a su mujer, Petra, y a todo el equipo básicamente, ¿no? Y estuvimos luego allí trabajando bastante durante varios meses juntos y la verdad que fue bastante guay, ¿no? Trabajar con gente como Phil Dunstance, porque Phil, por ejemplo, es una persona súper experimentada, ¿no? Él venía de trabajar en Electronic Arts, pero en el motor de física de Electronic Arts de los FIFA. Y quería hacer una especie de cambio de carrera. Él estaba cansado de hacer física y quería hacer inteligencia artificial. Pero claro, hacer un cambio de carrera con todos esos años de experiencia que él tenía, es que claro... cogía las cosas súper rápido, uno de los tíos más inteligentes que me encontré en mi vida, sinceramente. Y no sé, la verdad que aprendí bastante de ellos. Todavía tengo contacto con ellos de vez en cuando, porque es que al final, como esta industria es tan pequeña, ¿sabes? Porque es que en el fondo es tan pequeña, prácticamente conoce a todo el mundo, y si no conoce a todo el mundo, conoce a uno que conoce a ese, pues de vez en cuando hablo con ellos. Bueno, nos ha dicho por aquí un pajarito que llegaste incluso a dar una charla en el GDC de 2012, ¿no? ¿El GDC? Bueno, no, en el GDC no, en Viena, creo, sobre Rise, ¿puede ser? Sobre Tactic for Squad IA. Algo así que hemos visto en tu currículum en 2012, pero bueno, cuéntanos, entiendo que sería asociado a este grupo, ¿no? Al grupo de iGameDev, que de alguna forma presentasteis algunos de los resultados, ¿no?
Es posible que que lo presentásemos en las conferencias de IA. ¿Eso fue en el 2012? Sí. 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 Pero lo presentó Alex. O sea, nosotros hicimos toda la parte de toda la demo y tal y cual. Nosotros hicimos todo el código, toda la demo y lo presentó Alex en la conferencia de la GDC. Exactamente, sí. Yo no presenté nada. Mi inglés todavía no era apto para ese tipo de... Bueno, ¿por qué no? Si en el GDC hay gente te hubiera ganado otro curso de inglés más avanzado con eso. Me hubiera ganado otro, sí. Salí hablando como Shakespeare. Sí. Pero sí, es cierto, lo presentó Alex. No me acordaba yo de ese detalle. Pero sí. Bueno, ¿y fuiste al GDC? Yo estuve en la GDC. ¿Y qué tal la experiencia? Pues estuvo guay porque creo que fue mi primera vez en San Francisco. Luego estuve un par de veces más y la verdad que estuvo bastante guay. Y allí fue, de hecho, allí, espérate, en la GDC. Sí, justo allí me encontré cuando fui con un amigo que tenía en Ámsterdam que trabajaba en Guerrilla, que era Lalo, era programador de física él es de Jerez y estuvo en Guerrilla un montón de años y ahora trabaja en Tecla, el estudio de Jonathan Blow, el que hace de Windows, ahora trabaja allí. Y no sé, hice muy buenas amigas con él cuando estuve en Ámsterdam y justo cuando fui yo a la GDC, justo se acababa él de mudar a San Francisco, entonces nada más llegar allí a San Francisco estuve con él comiendo y tal y cual, y allí me encontré de hecho con una Irlanda y con un grupillo de españoles y estuvimos comiendo juntos y tal y cual. Estuvo guay la experiencia porque, no sé, empieza a conocer gente española por el mundo, ¿sabes? Que todos se unen allí y no sé, está bastante guay, me lo pasé bastante bien. Y allí conocí de hecho a Ricard Pillosu, que era el manager técnico de Crytek. Y estuve teniendo una conversación con él y tal y cual, y fue él el que me dijo que si quería aplicar a Crytek, que están buscando programadores de IA y tal y cual, y a raíz de ahí llega ya el siguiente salto, digamos, ¿no? Que fue cuando... Y bueno, una pregunta, antes de saltar, como dices a eso, ¿tú sueles seguir los GDC? ¿Es algo que te gusta? ¿O esta fue la única vez que has ido y que te has visto implicado en esto? Siempre que hay un GDC suelo echar un vistazo a ver si hay alguna cosa que me interesa. Pero sí es verdad que tengo que confesar que hace años que no lo sigo tanto porque me da la sensación de que no es lo mismo. Me da la sensación que ya hay tantísima información que se comparte sin necesidad de que haya un evento estilo GDC en Internet, que claro, no me da la sensación que aporte el mismo valor que aportaba a lo mejor en el 2000, 2001, incluso todavía en el 2009, 2010, ¿no? Pero es que ya todo el mundo comparte prácticamente todo, porque una de las cosas que a mí más me gustan de esta industria es que la gente, los programadores, no tienen sensación de ¿cómo te diría?, de ownership en relación a competir con otros estudios. Nosotros competimos a lo mejor, entre comillas, con, no sé qué te digo yo, con Crytek, pongamos, pero si tú te encuentras un programador de Crytek y te pregunta cómo se hace una cosa, tú se la dices. Y es una de las cosas que a mí más me gustan de esta industria, ¿sabes? Que la gente, los programadores entre sí, no se ocultan trucos, se comparten todo. Y claro, eso antes, el sitio donde compartir las cosas, a lo mejor era la GDC, pero hoy en día es que por internet la gente lo hace con vídeos, YouTube y todo. También hay mucho movimiento, ¿no? Porque igual, como comentabas antes, ¿no? Hay personas que han estado trabajando en Rockstar, al año siguiente han estado en Ubisoft, año siguiente han estado en Naughty Dog, entonces claro, quieras o no, también por muchos NDA que haya, tú tienes un conocimiento y ese conocimiento está ahí. Entonces tú al final cuando vas a otra empresa, pues tú tiras de tu conocimiento para hacer tus tareas, ¿no? Entonces dices, pues ya hicimos esto en tal sitio, este camino no era el adecuado porque lo probamos de tal manera, pero este otro fue el que nos funcionó mejor y quizá podíamos experimentar ese camino y tal. Entonces, quieras o no, esas cosas, el movimiento de gente dentro de la industria hace que eso ocurra, ¿no? Sí, de forma natural. Eso es inevitable y además yo que además he tenido que a lo mejor hacer 3 veces el mismo sistema en mi carrera, pues obviamente ya la tercera vez que lo haces va a tiro hecho y sabes, esto funciona, porque es que lo hemos hecho ya 3 veces y esta es la forma buena de hacerlo, ¿no? Pero sí,
Básicamente, como tú lo has descrito, es así. Bueno, llegamos a aguas mayores. Crytek. Todo un estandarte en temas de IA y en temas de tecnología en general. Quizás hoy no está viviendo las glorias del pasado, pero sí que es verdad que bueno, es uno de los sitios más influyentes en la industria de las últimas décadas. Que ya nos has contado la historia de cómo te surgió la oportunidad. ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Pues la verdad que Crytek es uno de los sitios que recuerdo con más cariño porque allí descubrí que había, bueno, allí es que nos juntamos, yo creo, un grupo de 12 o 13 españoles, ¿sabes? Que nos llamaban la Spanish Mafia. Y con razón. Sí, totalmente, ¿no? Porque allí nos hicimos casi los dueños del cotarro, macho, no veas. Y lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad, ¿no? Porque aprendí un montón, mucha gente de Expiros, y fue muy bien, ¿no? Choqué un poco con algún otro programador de IA porque teníamos visiones distintas sobre cómo hacer las cosas y tal y cual, ¿no? Eso fue un poco a ratos frustrante, ¿no? Pero al final conseguimos sacar el proyecto medio que... no sé, fue un proyecto bastante complicado el que estuvimos haciendo Rise. Y fue un proyecto complicado porque veníamos de un engine que era básicamente un engine para first person y no sé qué, por algún motivo que desconozco, no se rehusó el sistema de inteligencia artificial que había en Crysis, sino que se hizo uno completamente nuevo que ni siquiera seguía ninguno de los patrones que puede seguir un sistema de inteligencia artificial más moderno. Era una cosa bastante rústica, a mi modo de ver, ¿no? Y en ese sentido chocamos bastante algunos programadores, ¿no? Pero al final lo conseguimos medio sacar y bueno. O sea, estuviste trabajando en Rise con el CryEngine. Y sí. Cuéntanos, ¿no? Porque, bueno, CryEngine se hizo público, ¿no? Cuando yo bichaba CryEngine, yo decía, si esto parece más un 3D Studio que un engine, ¿sabes? Tiene una interfaz un poco curiosa, por así decirlo, pero cuéntanos, ¿no? Porque entiendo que tú trabajaste desarrollando features de características para el engine y lo que es la parte de IA. Incluso dirías que hoy día las actuales versiones de CryEngine tienen parte del trabajo que tú hiciste en la parte de IA. No creo, porque yo no trabajé apenas en el engine, yo sobre todo hice en la parte de juego. Y estaba bastante desacoplado. Estoy bastante convencido de que el sistema de IA que hicimos para Rise no acabó siendo integrado en el engine porque dudo que nadie fuera a usar eso porque no era ni siquiera tenía una interfaz gráfica, quiero decir, estaba todo hecho en C++. Era bastante, ya te digo, yo tuve bastante choque en ese respecto con mis compañeros porque no entendía por qué se estaban haciendo así las cosas, ¿no? Cuando además el CryEngine tenía un sistema de behavior tree que podía tenía una interfaz de XML y todo, o sea, ni siquiera hacía falta compilar el código, ¿no? Nunca llegué a comprender muy bien por qué estuvimos haciendo eso, pero bueno, se hizo, el proyecto salió y salió medio que... Pero bueno, la verdad que lo recuerdo ahora con más cariño que en aquel entonces, porque yo cuando salió el juego fui bastante crítico, además yo soy muy mal hablado y le dije, este juego que va, pero la verdad que lo recuerdo con más cariño de lo que lo recordaba. Bueno, y cuéntanos un poco el desarrollo de un juego, ¿no? AAA de estas características, que de hecho, si no recuerdo mal, fue highlight de Xbox, ¿no? O algo así, en plan del lanzamiento y tal, y que fue un juego que además gráficamente era espectacular. Era, como he dicho antes, Crytek siempre ha tenido, con Crysis y todo eso, el tema de muy innovador en el apartado gráfico, pero incluso muchas de las técnicas que hoy día hay, ¿no? Vienen de cosas que se hicieron específicamente en este tipo de juegos. ¿Cómo es el desarrollo o cómo trabaja Crytek en un juego de estas características, ¿no? Yo lo jugué en su momento, pero lo rejugué hace poco. Cuando... No me acuerdo cuándo. Cuando me pillé el Game Pass hace unos meses. Y gráficamente aguanta, ¿eh? O sea... Sí.
En absoluto lo ves tú y dices, esto es un juego del principio de la generación. Que va, ¿eh? Sigue estando ahí top en tema gráfico. Sí, gráficamente el juego lo vi hace poco y dije, la verdad es que el juego gráficamente sigue estando bastante... Lo compara con algunos juegos que salen todavía a día de hoy y dice, eso es. Sí, está ahí. Sí, el problema del juego principal es a nivel de mecánica. Yo creo que se nos quedó un poco corto. Pero bueno, la verdad que ya te digo, me da la impresión de que es un juego que va a envejecer mejor que otros, ¿sabes? Pero bueno, y a nivel de desarrollo, el equipo no era especialmente grande, si no lo recuerdo mal. Creo que éramos alrededor de 60 o 70 personas, que para un juego en teoría AAA, pues... Sí, hay gente que lo hace con ese tipo de eso. Pero bueno, tenemos el engine... ¿Pero 60 70 personas de programación? ¿O con gráfico, programación, audio? Entre todo. Entonces, y entiendo que la mayor cantidad de gente era gráfica, ¿no? Como suele ser habitual. Arte sobre todo y cosas de esas. Pero entonces, tanto. ¿Cuánta gente erais de programación? Sería muy poco, ¿no? Sería como 15 personas. Algo así. Sí. Ostras, así. Brutal, ¿no? Sí, entre 15 personas hacer un AAA, ¿no? Sí, algo así. Bueno, ten en cuenta que el engine estaba hecho. Es cierto que la IA se hizo desde cero. El sistema de cámaras, por ejemplo, lo hizo un chico francés bastante bueno, François, pero lo hizo del todo el sistema de cámaras. De animación había un par de programadores de animación. Sí, podríamos estar entre 15, 17 programadores, una cosa así. Sí. Oye, ¿y en el apartado de IA cuánta gente erais? Yo creo que éramos 3 o así. Es que, ¿sabes el problema? No es siempre fácil diferenciar entre IA y gameplay. A veces un poco se mezcla. La línea se mezcla mucho, ¿no? Entonces te diría que entre IA y gameplay estábamos 6, algo así. Es brutal. Y bueno, entiendo que todo lo que habías hecho en A-Game-Dev es lo que te abrió la puerta, ¿no? De entrar en un estudio tan importante, ¿no? Como Crytek, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, yo creo que la gente cuando ve en tu currículum que has trabajado en A-Game-Dev automáticamente lo asocia a Alex y dice, tío, buena cosa, ¿no? Sí, algo con que haya aprendido un 10% ya algo, ¿sabes? Yo creo que Oye, y que hablando un poco del pasado, ¿no? En este sentido, A-Game-Dev parece que deja de publicar cosas a partir de 2015. ¿Qué sabes? Porque parece que se disolvió o algo así, que es de Alex hoy día. Sí, la verdad es que, bueno, sé que está haciendo cosas relacionadas con generación de... algo relacionado con generación de fotos súper realistas, con algoritmos de inteligencia artificial y cosas así. Él creo que se ha ido bastante fuera del tema de lo que es la industria. Videojuegos, ¿no? Sí, me da la sensación de que sí. Él en el Twitter lo último que le veo siempre publicar son cosas relacionadas con eso, ¿no? Con generación de imágenes, con temas de fakes, de hacer esto que se llama ahora deepfake. Cosas de esas. Sí, y no sé, cosas... La verdad que... sí. No sé, un tema, la verdad, bastante... que da un poco de sustico cuando lo ves, porque cuando ves las cosas que publica él, dices, hostia, esto... yo no soy capaz ya de saber si muchas de las imágenes que publican son... Claro, porque si antes ya no te podías creer lo que se publicaba escrito, ¿no? En un periódico o algo así, porque decías, bueno, ¿y esto de dónde ha salido la fuente? ¿Será real o no real? Pero es que ahora ya ves a alguien hablándote y dices, bueno, pero si yo lo he visto... Si he visto a Obama hablando y contando esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo no me lo voy a creer, no? Son muy convincentes algunos de los montajes que hay, la verdad. Entonces, y es un tema que acaba de empezar, entre comillas. O sea, que la verdad que da un poco de intranquilidad ver cómo el tema. Y de cara a esto, que yo creo que es muy interesante para mucha gente que escuche el podcast, ¿cómo es la entrevista con Crytek? O las entrevistas, porque muchas veces las empresas grandes tienen más de una entrevista. Pues la entrevista con Crytek fue bastante curiosa porque mira, la entrevista con Crytek creo que fueron 2 o 3 distintas entrevistas. Creo que la primera fue telefónica, si no me equivoco mal, o un código que me mandaron, un test.
un coding test. Creo que me mandaron primero, que era básicamente programar una clase que en realidad lo que quieren ver ahí es un poco el estilo de programación, ¿sabes? Y que no hagas cagadas muy, muy gordas y tal y cual, ¿no? Y luego creo que vino la telefónica, si no me equivoco, que no recuerdo ni siquiera con quién la hice. Y luego ya está la presencial. Y la presencial es un día entero con ellos, allí en el estudio, y a lo mejor estás con 5. Tienes también partes de pruebas de código allí en directo con ellos. A lo mejor te coge el programador principal y te dice, venga, siéntate aquí conmigo, mira, tenemos este crash, debuguéalo aquí delante mío y... Arréglame esto que llevo toda la semana. Sí, básicamente algo así. Dándole vuelta y no estoy con ella, ¿no? Sí. Y cuando termina, digamos, el día, todos los miembros del equipo tienen que votar positivo para que te hagan una oferta. Por unanimidad, ¿no? Sí, tiene que ser por unanimidad. Curioso eso. En Crytek es así. No en todos los sitios así, pero en Crytek en aquel momento se hacía así. Se primaba mucho el tema de la personalidad, ¿sabes? Yo he llegado a ver casos de un chaval que te manda una prueba de código brillante, pero brillante, que la veis y dices, hostia, este tío te hace aquí unas cosas muy locas, ¿sabes? Muy buenas, ¿no? Y en la entrevista personal fallarla porque, entre comillas, le chulea al programador principal, ¿sabes? Y le dice, venga, hasta luego. Porque la personalidad en este tipo de equipos es importante, ¿sabes? Sabes que no va a tener muchos conflictos y tal y cual, que eres capaz claro. Y es que al final el juego no lo hace tú solo, es un trabajo en equipo, un esfuerzo de muchas personas con muchas personalidades diferentes. Y además, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Grandes estudios de estos que, como dices antes, dedicas muchísimas horas del día. Y va a haber momentos duros, incluso en las partes finales de entrega y cosas, ¿no? Que se hablan, ¿no? De todos los AAA lo tienen, ¿no? El tema de crunch y cosas de estas. Y que en esos momentos necesitas gente positiva, necesitas gente que no vaya a generar conflictos ni que vaya a generar cosas, porque claro, todo el mundo está como ya un poco en ese punto en el que tampoco te hace falta, bastante tenemos ya como para que también estemos arquitectando por culo, ¿no? Por así decirlo. Exacto, es así. Los cierres de proyectos sobre todo son bastante durillos, ¿no? Porque los nervios están un poco a flor de piel, ya uno no sabe si merece la pena arreglar un bug o no, porque muchas veces hay muchos bugs que dices, es que el riesgo que supone el intentar arreglarlo es que ni siquiera ya merece la pena, ¿sabes? ¿sabes? Entonces ese tipo de decisiones, yo sé, cuando uno está cansado y tal y cual, tienes que tener un poco de mano izquierda para hablarlo con la gente y tal y cual. Oye, ¿qué tal? Ahora me voy a saltar un poco el guión. Hablando del tema de esto de finalizar proyectos y del tema de bugs y cosas de esas, ¿qué opinas, no? De lo que hoy día recientemente todo el mundo habla, ¿no? De cómo el proyecto ¿no? De una empresa como CD Projekt, que todo el mundo confía mucho en ella y de repente sale Cyberpunk, que después de varios retrasos parece que no han sido suficientes y la verdad es que ha sido bastante grave, ¿no? Porque no es que sean unos bugs de que bueno, pues es un juego que tiene muchos bugs que ya saldrá el parche, sino que ya se están incluso retirando, ¿no? El juego se ha retirado del store, de la tienda de Sony. Inaudito, ¿no? Claro, eso es la primera vez, yo creo, ¿no? Que ocurre algo así, ¿no? Sí, yo nunca he visto una cosa parecida, la verdad. Sí, es difícil hacer un juicio sobre eso, ¿no? Porque desde fuera es muy complicado saber lo que pasa, ¿no? Hombre... Pero piensa, ¿no? Un proyecto de 7, 8 años, ¿no? Un proyecto de muchísimos años, un montonazo de gente, porque decían que estaban trabajando toda la gente que hizo, o el equipo, más o menos, de la envergadura del equipo de The Witness, incluso mayor. Decían que Cyberpunk tiene un equipo muchísimo más grande y bueno, como entiendo que igual puede que hayan sido un poco ambiciosos y que hayan querido apuntar a todo, ¿no? Porque ha salido para Play, para Xbox, para las antiguas, para las nuevas, para Stadia, ha salido por todos lados. Ha faltado salir en Android y en móvil. Entonces es como, ha sido demasiado ambicioso, quizás. No sé, yo la verdad que ya te digo, es difícil saber, ¿no? Desde fuera, ¿no? Solo los que están allí lo saben, pero la sensación que da un poco que es un montón de cosas, no es solo una, ¿no? También es cierto que yo no creo que lleven 7 años de desarrollo, yo creo que realmente el desarrollo de este proyecto debió de ser 4 o 5 años, porque... Pero el anuncio que se hizo... Sí.
es de hace 7, 8 años. El anuncio del E3, aquel de la chica que le disparaban una bala, ¿no? Y se rompía y tal. Eso lleva una pila de tiempo y aquello que salió Cyberpunk. Entonces, pues, claro, todo el mundo piensa que en aquel momento ya estaban con esta idea, ya estaban haciendo algo. Yo creo que no, yo creo que a mí me costaría mucho pensar que tuvieran un equipo significativo detrás del desarrollo del juego desde 2012, no sé. No sé, y también es curioso eso de Witness, ¿no? O sea, que no es un estudio que fuera la primera vez que hacían un sandbox, sino que ya ellos venían de Witness, ¿no? Estás diciendo de Witness cuando quieres decir de Witcher. Perdón, de Witcher. Y yo llevo diciendo que una cosa con la otra. Sí, lo siento. Pues eso, ¿no? Que no es que digan... Por ejemplo, yo recuerdo a la gente de Watch Dogs que decían ellos que esa gente han querido de repente hacer un GTA y claro, es que hacer un GTA desde cero con la de años que lleva Rockstar, pues claro, no te va a salir. Pero claro, CD Projekt, ¿no? Con ya tenía un proyecto tal, no sé, es curioso, ¿no? Sí, la verdad es que no sé. Sí, yo realmente a mí me da bastante pena por la gente que ha trabajado en el proyecto, porque además me consta que han echado muchas horas y no sé. La verdad que siento bastante pena por ellos, ¿sabes? Porque creo que han perdido una oportunidad de oro y no sé. Bueno, yo espero que con el tiempo se arregle, ¿no? Que la prensa se tranquilice un poco porque ya no será noticia y ellos irán arreglando, parche, hasta que dentro de 6 meses ya sea el GOTY que todos esperábamos que fuera. Bueno, digo, si lo hizo semana cuando salió, ¿no? Si lo hizo Hello Game, ¿no? Pues, ¿por qué no lo van a hacer ellos, no? Bueno, sí. No Man's Sky, ¿no? No Man's Sky era como un montón de gente y hoy día, pues después de todas las versiones y parches que tal, parece que al final tiene ya una comunidad y bastante fiel y bueno, por eso la gente dice que se arregla muchas cosas, ¿no? Del No Man's Sky no era que estuviera roto, porque lo que había funcionaba, pero faltaban muchas de las cosas que habían prometido. Claro. Y aquí es que está rotísimo, o sea, aquí es un caso inaudito de calidad por debajo de los estándares en el caso de Play 4 y de Xbox One. Es un juego que no debería haber salido en ningún caso a la venta. Es curioso porque... Es raro todo. Es curioso porque yo creo que... Vamos, estoy bastante convencido de que obviamente la decisión de salir no depende de un desarrollador. Dudo mucho que un desarrollador quiera que el juego esté en ese estado porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero entonces no sé. Da la sensación de que han intentado aprovechar la campaña de Navidad y le ha pillado con el pie cambiado. O igual que para ellos el target principal no era la nueva generación y ahí parece no lo que era, ¿eh? No, quiero decir, ha acabado siéndolo, pero ese juego tendría que haber salido hace un par de años en la generación anterior. Entonces, por temas de retrasos, ya se ha convertido en un juego Next Gen que al mismo tiempo tenía un número desorbitado de preventas en la generación anterior. Claro. Entonces, pero es curioso, ¿no? Porque la Next Gen ha traído nuevas cosas que han producido seguramente muchos cambios en el engine, como el tema del ray tracing, todo este tipo de cosas, y quizás eso haya añadido también un poco de inestabilidad en los últimos años, que ha hecho que se hayan fijado más en que tenía que salir para las nuevas generaciones y de repente han roto cosas que tenían ya hechas en la antigua generación. No lo sé, la verdad es que es curioso, pero como tú dices, a mí lo que también me resulta extraño es que, como dicen, bueno, está CD Projekt, pero es que Sony ha certificado el juego para PlayStation 4. Es que Xbox ha certificado el juego para que se lance en Xbox. Entonces, ¿cómo pasan todas estas cosas, no? Ya, porque la certificación no se mete en la calidad, se mete, bueno, no se mete en la calidad de los contenidos, se mete solo en la calidad técnica del producto, en plan que cuando le conectes un mando no crashee, ¿sabes? Son unas pruebas muy concretas que si las pasas vas para adelante, vaya de lo que vaya el juego y tenga lo que tenga el juego. Entonces la certificación es un proceso como muy agnóstico, ¿sabes? No se mete en evaluar si el juego está bien, si es disfrutable o no. Son pruebas muy, muy técnicas, como probar un circuito electrónico, ¿sabes? Si yo le meto aquí 5 voltios, tiene que salir 7 voltios por el otro lado. Vale, bueno,
Y retomando tu etapa en Crytek, ¿vale? Cuéntanos qué es lo mejor y lo peor de trabajar en Crytek. Hombre, lo mejor fue la comunidad española que teníamos allí, era increíble. O sea, era como una familia, ¿no? Porque cuando estás fuera de tu país, eso, te encuentras gente española, la verdad que te sientes arropado con bastante facilidad, ¿no? Uh-huh. Y lo peor, no tengo una cosa muy... Si tuviera que decir algo, pero no fue tampoco muy eso. Es que, no sé, te diría... ¿Tú estuviste hasta el lanzamiento del Rise? Sí. Yo estuve hasta el lanzamiento, incluso 6 meses más tarde o así, si no me equivoco. También hubo... De hecho, fue una de los que iniciaron el tema de que se hiciera público el crunch, ¿no? Porque el community manager se le fue de las manos. Puso un post. Algo pasó, sí. Creo que puso un post de... No, yo recuerdo... Sí, algo de que se habían servido no sé cuántas cenas al equipo. Eso, ese. Sí. Esas cosas no sientan bien dentro del equipo nunca, ¿sabes? Porque... Perdona, te estás chocando el micro con la barba, tío. Perdona. Ay. Esas cosas, ese tipo de cosas nunca sientan bien dentro del equipo, ¿sabes? Y se comenta mucho. Allí lo comentábamos y claro, diciendo, pero esto qué es, ¿no? Pero bueno, luego siempre tiene la parte de humor, ¿no? De la gente en internet que le hace memes de Capitán Crunchy y cosas así, le pone la cara del dueño de Crytek y ese tipo de cosas, y te ríes, ¿no? Pero también tengo que decir que en mi caso, en el caso de los programadores, no hubo una cosa muy exagerada a nivel de crunch. Yo estuve un par de días o 3 que me fui a casa a las 3 o a las 4 de la mañana, pero eso fue, que ya es bastante, ¿eh? que ya es tela. Está bien. Que está bien, pero que más allá de eso no fue una cosa exagerada, ¿sabes? Y eso, donde yo nunca he hecho crunch, y creo que tiene mucho que ver con la sociedad, es en guerrilla. En guerrilla, yo personalmente nunca he visto eso. Pero bueno, ahora llegaremos. Sí. Bueno, sí, antes de movernos, ¿no? También, ¿cómo es la vida en Alemania, ¿no? Porque Crytek te fuiste a vivir allí a Alemania, ¿no? O sea, venías de Holanda, después a Viena, en Austria, sí. Y ahora Alemania. ¿También te llevas a tu novia también? Sí. Pues muy parecida a la de... Te diría que entre la de Viena y Holanda. O sea, horarios parecidos para comer. Precio de todo estaba entre lo que se pagaba en Viena y lo que se pagaba en Holanda, en la mitad. Y mucho frío en invierno, recuerdo, había nieve, bastante nieve, pero era una ciudad también cómoda para vivir. Era como muy... De hecho, a Frankfurt la llaman, Frankfurt se llama Frankfurt am Mainz y llaman Mainzhattan, ¿sabes? Que tiene una especie de... Cuando la ves desde fuera de la ciudad, una especie de sensación de ver los rascacielos y ver algunos edificios que creo que son bancos, no sé, el Banco Central y cosas así, ¿no? Y da la sensación de que vive en una super urbe y eso, pero luego no es tanto, luego, no sé, es una ciudad cómoda para vivir también. ¿Y qué dirías, por ejemplo, si alguien nos está oyendo, ¿no? Y diría, ostras, no sé si aplicar en alguna de estas ciudades o algo así, ¿qué es lo que más echas de menos como la cultura o la vida en España en estas ciudades, ¿no? En Holanda, Austria o Alemania, ¿qué es lo que más echas de menos tú? A lo mejor voy a quedar muy mal, pero no he hecho muchas cosas de menos, ¿sabes? La verdad es que llevo tanto tiempo fuera que ya no sé, siempre he sido bastante desapegado. Yo también es que yo con 18 años me fui de mi casa de Córdoba y no tengo esa sensación de pertenencia a lo mejor que tiene otra gente a su ciudad porque se tira muchos más años, ¿no? Y no sé, yo la verdad es que me adapto muy rápidamente a cualquier sitio. No echo de menos nada en concreto, aparte de tu familia, obviamente, que la ves con mucho menos frecuencia.
frecuencia, pero... Sí, pero a lo mejor dices, yo qué sé, el clima, pues aquí pues, te gusta mucho el verano porque es más caluroso, o el hecho de decir que dura más y la gente se acuesta más tarde, o que hay más gente en la calle y que hay más vida, o el humor de la gente, ¿no? Que a lo mejor dice, pues Sí, que eso aquí sí. tienes humor y siempre el cachondeo y esas cosas, y cuando te afuera a lo mejor la gente tiene otro tipo de actitud. Sí, en Alemania sí es cierto que notas que te llevan más broncas de la gente por la calle, ¿sabes? Por cosas que dices, en España no me diría nada por esto, ¿sabes? Y allí dices, coño, me están echando la bronca y no he hecho prácticamente nada. También dicen que el alemán suena a bronca, aunque te diga un buenos días, ¿no? Puede ser, que a lo mejor fuera... Guten Morgen, ¿no? Cosas. Sí, pero... pero aparte de eso, no sé, poco más. Sí, no sé, poco más. Son un poco más fríos, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero poco más, la verdad. Sí. Bueno, si siempre has encontrado algún compañero también español, pues también eso se mitiga Eso un poco, ayuda, eso ayuda mucho. La verdad que la comunidad que hicimos allí, ahora, claro, eso cuando Crytek empezó a no ir también, cada uno se ha ido se han ido a muchos sitios distintos, entonces claro. Pero todavía tenemos nuestro grupillo de WhatsApp y hablamos cada 2x3 y eso está bastante divertido. Vale. Y bueno, ¿y lo más valioso de que te llevas de Crytek, del tiempo que estuviste en Crytek? El grupo de gente, sin duda. El grupo de gente porque si yo el día de mañana, yo qué sé, quisiera volver a trabajar en un estudio o lo que sea, me encantaría volver a trabajar con la misma gente. Porque es que, no sé. De hecho, una cosa que he pensado muchas veces, ¿no? Que la cantidad de españoles que hay fuera y que, no sé, yo los veo y digo, joder, que esta gente podría estar en España haciendo lo mismo y joder, Sí, la verdad es que sí. cuesta comprenderlo, ¿sabes? Muchas veces. Impresionante. José, quizás se te ha despegado un poco el micrófono y te oímos un pelín más flojito. ¿Ahora? Sí, Ahora sí. Genial. Vale, bueno, pues ahora sí, ¿no? Damos el salto, Mauri. Es la hora de llegar a Guerrilla. Cuéntanos cómo fue la historia, cómo te surge la oportunidad de ir a un sitio tan conocido, tan reputado como Guerrilla. Pues a mí Guerrilla ya me gustaba de mi primera parte en Ámsterdam, porque cuando hice amistad con Lalo, con este chico, él trabajaba en Guerrilla y me hablaba muy bien de Guerrilla, ¿no? Entonces yo ya de hecho, cuando dejé de trabajar en Virtual Fairground, si no me equivoco mal, creo que fue justo después de eso, o después de que me pasase el evento trágico este con los de Ronimo Games, eché currículum en Guerrilla, pero no me cogieron. Y no sé, porque Guerrilla, a mí siempre la parte de inteligencia artificial de Guerrilla me ha llamado mucho la atención, porque me parece que hacen cosas impresionantes. Yo cuando veía en AI Game Dev, Guerrilla tiene un historial de publicar mucho de lo que hacen en el departamento de IA. Cuando veía en AI Game Dev, que yo ya entraba en la página por aquel entonces mucho, y cuando veía las cosas que hacían yo lo flipaba, decía, joder, esto es una puta pasada. A mí me encantaría aprender a hacer las cosas que hace esta gente, ¿no? Y bueno, y me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho y eché currículum, pero no salió. Consideraban que no tenía nivel y tal y cual. Y estando en Crytek, estaba ya después de acabar Rise y eso, veía que la empresa no tenía una dirección clara, porque estuvimos iniciando el proceso para hacer el segundo juego, Rise 2, pero no salió. Hubo algún tema de que Microsoft quería, no sé si querían la IP o algo, querían algo y Crytek no quería renunciar a la propiedad intelectual y no se hizo. Pero estuvimos ya, incluso un equipo de Crytek viajamos a Estados Unidos a entrevistarnos con la gente de Crytek USA, que eran los que habían hecho el Darksiders 2 y 3, eran el estudio Vigil Games, que pasó algo, no sé si es que quebraron o lo que sea, y Crytek los compró. Entonces fueron Crytek USA. Entonces estuvimos ahí reuniéndonos con ellos y tal y cual, preparando para arrancar el Rise 2 y por lo que sea no salió.
Entonces, cuando se canceló Raid 2, la compañía entró en una especie de deriva de no saber muy bien qué hacer. Estuvieron haciendo prototipos de cosas y ¿no? Entonces me quemé un poco porque veía que eso no tenía ningún tipo de sentido y empecé a echar currículum a 3 o 4 sitios que me interesaban. Uno de ellos fue Ninja Theory, otro fue Remedy y otro fue Guerrilla. Entonces, lo de Remedy me llamaron, estuve haciendo una entrevista y todo eso con ellos y tal y cual, y todo muy bien, me hicieron una oferta, pero yo realmente el que estaba más interesado era Guerrilla. Entonces esperé un poco para ver si me llegaba el de Guerrilla y tal y cual, hice entrevista con ellos y me mandaron una oferta. Y como mi mujer también conocía Amsterdam y ella había sido muy feliz allí y tal y cual, y Remedy además estaba en Finlandia, que es que no sé, no veíamos claro eso de irnos a Finlandia porque el clima allí debe ser bastante extremo. Y Amsterdam lo conocíamos, nos gustaba mucho y dijimos, joder, me parece como una segunda oportunidad de nuevo en la ciudad en la que nos conocimos y decidimos volver. Uh-huh. Pues genial, ¿no? Así te aparece la posibilidad de volverte a Holanda, como dices que digamos que ya has vivido un montón de años allí, ¿no? Y bueno, y ahora aquí, ¿cómo es tu primer día en Guerrilla? ¿Cómo es mi primer día? Pues la verdad que ni lo recuerdo, pues que hace tantos años ya. Pero conocí ahí básicamente al equipo, que me sorprendió, de hecho, me sorprendió bastante lo grande que es el equipo de IA en Guerrilla. Eran bastantes programadores, eran en aquel entonces como 8 o 9 programadores, solo en el equipo de IA. Y me estuvieron enseñando. ¿Y tú entraste directamente en el Horizon? Sí. De hecho, en cuanto vi el proyecto, la verdad es que me enamoré. Yo dije, este juego, en cuanto vi el concepto y eso, dije, es imposible que este juego salga mal, porque el concepto era tan bueno, tan original, y cuando vi el prototipo, me encantó, vamos. O sea, es que me quedé enamorado del proyecto. Sí, es un proyecto que desde que salió se reveló la IP, ¿no? Con el primer tráiler ya todo el mundo sabía que eso era una IP ganadora y que iba a haber Horizon para rato, ¿no? Sí, estaba clarinete. La verdad es que no puedo decir que me sorprendiera cómo lo recibió la gente, porque es que yo me imagino que la gente también vio un poco lo que vi yo. La idea es buenísima, el universo es muy bonito y además Guerrilla tiene mucho talento en el equipo de arte, no sé. La verdad que era difícil que saliera mal eso, ¿no? Y salió bien, ¿no? Y no sé, la verdad que congenié muy bien con el equipo de IA. Es sin duda el sitio en el que más cómodo he estado trabajando, incluido más que en Crytek, ¿no? Porque en Crytek yo tenía mi grupillo de Spanish Mafia, pero es difícil llevarte mal con la gente española cuando está en un país ajeno, ¿no? Eso es muy complicado y eso, pero en Guerrilla la verdad que a nivel de trabajo con el equipo trabajo muy bien. Y además un equipo que es impresionante porque, no sé, hasta el más junior del equipo te enseña cosas. O sea, la verdad que es un equipo brutal. La verdad es que yo tengo que decir que recuerdo eso, me encantó por ejemplo el Killzone y puedo decir también que me acuerdo que me regalaron la PS Vita, ¿no? La consola esta de Sony que salió portátil que al final tal, y el Killzone de esa consola, que también lo tengo, eso es espectacular, es guapísimo. Yo dije, pero para una portátil, un juego de estas características con esta calidad, era brutal lo que ellos eran capaces de hacer. Y ya recuerdo eso, que ya tenías el drone, tenías todas las cosas esas que eran bastante innovadoras y bastante tal. Y me acuerdo que existía el miedo cuando yo vi por primera vez Horizon, que decía, bueno, esto va a ser una especie de Assassin's Creed, pero en temas así como medio son como indios y lo otro como futuristas, ¿sabes? Una cosa así sin sentido, ¿no? Pero es cierto que bueno, que ha sido un gran éxito el que ha tenido, y entiendo que como dices es uno de los sitios donde más a gusto estás porque entraste en 2014, ¿no? Y hasta el día de hoy estás trabajando allí, ¿no? Sí, y además, no sé, la gente me pregunta y la verdad digo, es que yo estoy allí tan a gusto y tan bien y no sé, me siento tan en comunión con la gente que estoy muy bien, vamos, no sé, siempre
no sé, siempre te llegan ofertas porque en LinkedIn te llegan ofertas cada 2x3 prácticamente, pero es que ni las leo porque es que estoy tan a gusto allí que no sé. No estás pensando en tal. Bueno, y que sabemos que bueno que hay muchos NDA y muchas cosas de este tipo, pero ¿qué nos puedes contar de un proyecto AAA como Horizon, ¿no? ¿Cuánta gente desarrolla un proyecto así? ¿Cómo se dividen los equipos? Alrededor de 200 personas creo que fue el primer Horizon. O sea que tú venías de Crytek, ¿no? De un equipo de 60 y de repente llegas a un pedazo de equipo gigantesco, ¿no? Sí, o algo menos de 200. Podían ser 180, 100 por ahí. No recuerdo muy bien las cifras, pero en torno más de 150. Eso sí de los porrón de gente. Y ya tu departamento de programación o sea, programadores de IA 9. Cuando entré yo 8 o 9, no recuerdo exactamente el número, pero por ahí, sí. Y gente. ¿Y cuál es el trabajo del que sois directamente responsable? De todos los comportamientos de cualquier agente que se mueva en el mundo, todo el sistema de pathfinding, que básicamente está publicado, vamos, usa RICAS por debajo. Todo eso. O sea, herramientas de IA y luego ya los comportamientos en sí mismos de cada agente. Exacto, sí, porque hay una cosa que en muchas empresas el tema de cómo se hacen los comportamientos y tal y cual lo hacen muchas veces los diseñadores, la interfaz gráfica y tal. Aquí no es así, nosotros hacemos nuestro propio de eso y yo creo que de hecho es uno de los factores claves por los que el combate de Horizon está tan pulido, porque es que nosotros tenemos un nivel de control sobre las decisiones que toman los agentes y tal y cual mucho más, digamos, atomizadas, si se puede decir, que lo que puede ser algo que exponga en un editor, porque al final en un editor se puede hacer también, pero si no quiere acabar con un Visual Language Scripting que sea titánico, es muy complicado, ¿no? Entonces nosotros tenemos bastante control sobre eso y bueno, eso es lo que hacemos básicamente. Que no es poco. No es poco, la verdad es que tiene muchísimo trabajo, pero mucha iteración, mucho testeo, se prueba mucho, se itera mucho, pero ya te digo, yo creo que eso hace que realmente que la calidad del juego vaya subiendo. No sé, ¿A nivel de testeo tenéis automatizaciones o dependéis de un equipo de QA humano al 100%? Tenemos ambos, siempre que se sube algo a la build está el típico Autobot que ejecuta un montón de test unitarios, test más de probar cosas específicas, de percepción o de ataque o de no sé qué y tal y cual, incluso prueba que el juego compile, compila las tools, compila un montón de cosas. Hay un equipo fuerte también de IT detrás, ¿no? y de tools que se encarga de todo eso. O sea, yo creo que una de las cosas buenas de Guerrilla, y que yo personalmente creo que es una gran idea, es hay mucho programador en Guerrilla. Me da la sensación que es más que la media. Y eso, claro, eso te permite tener más tools, te permite iterar más profundo en ciertos sistemas. No sé, yo creo que es un acierto como lo están haciendo. Sí, el tema de las tools siempre suele ser, ¿no?, una cosa que hay mucha gente que dice que esto se hace a mano en tal sitio, se hace de tal manera, tan rústica o tan no sé cuánto, en muchos juegos, ¿no? Incluso en AAA, y te dicen, y esto una tool a lo mejor lo resolvería fácilmente o tal. Entonces el hecho de tener más gente, ¿no?, en temas de tool. Los artistas que hemos entrevistado en esa temporada de grandes estudios como Rockstar y Naughty Dog, que nos decían que bueno, que las herramientas eran ficheros planos y que sí, y que se tenía que quedar a currar hasta las 9 de la noche todos los días. Eso lo he escuchado yo también. La verdad que nunca llegué a saber si es leyenda urbana o no, pero parece que todo el mundo dice eso, o sea que debe ser verdad. Pues ya sabemos dónde está la solución al crunch, ¿eh? Más programadores, más herramientas y mejores procesos, ¿no? Parece claro. Sí. La verdad que el tema de procesos, no sé. La verdad es que Guerrilla es un estudio que funciona muy bien también, porque el core del equipo sigue siendo el mismo durante los últimos 10, 15 años.
Entiendo que también será porque tratan muy bien a la gente, ¿no? Allí en Guerrilla. Sí. Eso sí es un factor, yo creo, que para que la gente se quiera quedar, o para que la gente, cuando compara, ¿no?, con cómo se está en otro sitio, pues diga, bueno, no me voy, ¿no? Pues si tú comentabas antes, ¿no?, hoy día en la industria AAA, desafortunadamente parece que el tema del crunch y este tipo de cosas es algo que está muy presente, y como tú comentabas antes, mira, yo en Guerrilla esas cosas son más raras. Pues claro, eso es una suerte, ¿no? Es decir, bueno, ¿y a dónde me voy a ir yo a otro estudio AAA con las características y el nivel, ¿no?, con el que se trabaja en un sitio como Guerrilla, y que no y tenga esta calidad, ¿no?, de vida, en el sentido de poder trabajar y no tener y poder compaginarlo con la familia, o poder compaginarlo con otras cosas, que no sea un desastre, ¿no?, que no sea una cosa que te lleve a divorcios y cosas, ¿no?, que se ven en otros sitios, ¿no? Exactamente, es que eso, no sé, y además sobre todo porque cuando ya tienes cierta edad, no sé, a lo mejor yo cuando era más joven podía tolerar más ciertas cosas como desde el punto de vista del crunch y tal y cual, porque bueno, o sea, eres joven, no tienes una familia y tal y cual, pero yo ya tengo mi niño, tengo mi mujer y todo eso, y yo no quiero, es que no estoy dispuesto, ¿sabes? Simplemente, entonces... Claro. A mí yo no acepto fácilmente ese tipo de cosas, sobre todo ya con esta edad, ¿sabes? Entonces, que es una de las cosas que en el fondo al final te lleva un poco a lo mismo, ¿no? En Guerrilla hay mucha gente, mucho veterano, porque claro, yo creo que gente más veterana no acepta este tipo de condiciones fácilmente. Mientras que a lo mejor en otros sitios donde se hace crunch, si mira a lo mejor la media del equipo, no sé, sería curioso ver eso, ¿sabes? Sí, es una buena métrica, ¿no? Porque lo que tú dices, también el tener gente más veterana hace que la calidad del software suba, porque tienen más experiencia, más cosas, y eso hace que haya menos errores, y a lo mejor eso también hace que tengan menos fallos, ¿no?, los productos que salen o los juegos que salen al mercado, ¿no? Sí, no sé, yo creo que sería interesante ver el factor de la gente, ¿no? Porque a mucha gente, no sé si a vosotros lo habéis escuchado alguna vez, pero yo estoy harto de escuchar eso de justificarte ciertas condiciones porque estás trabajando en videojuegos. No, bueno, sí. Estoy trabajando, ¿sabes? Estoy haciendo y dentro de eso, porque estás trabajando en el The Last of Us, ¿sabes? Que sí, es como... encima hay niveles, exactamente. Eso es, sí. Es que encima estás trabajando. Ya, bueno. Como vas a salir para, ¿sabes?, el precio a pagar porque tu nombre esté en los créditos de este super AAA que lo va a petar. Hombre, claro, que des tu puta alma, ¿eh? Sí. A ver, yo entiendo que es un orgullo de trabajar en ese tipo de cosas. Yo creo que todo el mundo lo entiende así. Y no sé si el tema de bonus, ¿no?, que también hablan mucho de eso en el tema de videojuegos, pues si vas a trabajar en un proyecto exitoso, entiendo que ahí quizá los bonus son mayores. No sé. ¿Tú qué experiencia? Pero luego te lo quitan, ¿sabes? O sea, luego te extorsionan con el bonus, en plan, apechuga hasta el final o pierdes el bonus. O sea, llevas aquí 3 o 4 años haciendo crunch con un cabrón y tienes que seguir echando hasta que el juego salga, porque si no, encima pierdes todo ese bonus acumulado porque no has aguantado hasta el final, ¿sabes? Es que manda cojones. Sí, seguramente lo que decía José antes, que esa gente que aguanta 3-4 años de una situación bastante extrema, por el bonus o por todas estas cosas que te puedan resolver algún tema económico interesante, como a comprarte una casa o cualquier cosa así, luego claro, se van de ese estudio, como decía antes, y que comentaba antes, si Guerrilla tiene esas otras condiciones, pues claro, hace, como él dice, que la media de Dalman sea más veteranos, y incluso te diría que con menos gente consigues hacer más cosas, porque claro, al tener más veteranía, pues hay cosas que salen solas, ¿no? Que incluso eso también, el que tantos años lleve un equipo cohesionado trabajando juntos, también hace que funcione muy bien el equipo, ¿no? Que no vaya a haber rifirrafe, porque claro, si tienes muchos juniors y siempre está el riesgo de que te hayas equivocado en la contratación, o que alguien pueda hacer un poco de una manera distinta y no lo viste o algo así, y provoque luego un problema en el equipo, cosas así. A mí de tal manera me encanta el discurso que nos trae José Antonio de que es posible, ¿no?, que se pueden hacer juegos súper chulos, súper pepinos, súper triple A, sin necesidad de explotar a la gente, teniendo un ambiente de trabajo profesional, de búsqueda de la excelencia con los procesos y sin tener que hacer un sacrificio de sangre, ¿no? Es posible. Ahí está la prueba. Sí, es posible, totalmente. O sea, a mí nadie me va a convencer de lo contrario, porque es que yo lo he vivido, ¿sabes?
que hay que tratar bien a la gente. Si además es que esta es una industria que, a diferencia de otras, porque no en todas las industrias pasan, pero en esta industria los mismos profesionales están tan motivados que tú ni siquiera necesitas muchas veces decirle. Si yo muchas veces soy yo mismo el que me digo, no, esto lo voy a acabar bien, y si tengo que echar aquí un par de horas más porque yo quiero, pero porque yo quiero, porque ese es el factor para mí importante. Yo esto quiero que salga perfecto y sé que si le echo un par de horitas más, esto va a salir bien. En el momento en el que yo me siento obligado a hacerlo, ya no lo hago. Pero si lo hago por mí mismo, porque yo digo, yo quiero que esto salga bien, porque, no sé, para mí es importante, entonces es que yo mismo lo hago, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, para mí eso es importante, ¿no? Que la gente sepa que si ellos... Es que para mí es totalmente distinto que alguien te sugiera, entre comillas, o te fuerce, entre comillas, a hacer crunch, que alguien te diga, o que que alguien te diga que no te digan nada, ¿sabes? Si tu propia responsabilidad te dice, yo por mí mismo voy a intentar que esto salga mejor porque yo quiero que salga bien, es que para mí las condiciones cambian totalmente. Y yo creo que con un equipo así más profesional o más, digamos, más senior, eso se da muchas veces, ¿no? Vale, bueno, pues ya hemos repasado un poco tu historia. Ahora vamos a preguntar un poco, ya que te has especializado en el campo de la inteligencia artificial, cuéntanos un poco cuál dirías que son las áreas más innovadoras en las que se está avanzando hoy día en el tema de inteligencia artificial, o cuál dirías, según tu punto de vista, como experto ya en esta materia, ¿no? ¿Cuáles son los próximos retos en los próximos años que se van a intentar resolver o que van a ser punteros, ¿no?, en este campo? Una pregunta bastante complicada, la verdad. Si te digo la verdad, uno de los grandes problemas que todavía no se ha terminado de solucionar, pero no sé si es tanto de IA como de recursos de animación y de gráficos, es el número de personajes concurrentes en pantalla. De hecho, si te fijas en uno de los grandes problemas que está teniendo Cyberpunk, que es esto de que los personajes, en cuanto giran la cámara, se desaparecen, ¿sabes? Eso no es una cosa casual, no es que desaparezcan por casualidad, lo hacen por aliviar un poco. Para quitar recursos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y además intuyo que debe de estar relacionado con el tema del pathfinding, ¿no? Porque no sé, si suele ocurrir cuando están huyendo y haciendo cosas así, ¿no? O sea, que a lo mejor tiene algo que ver con el tema ese, ¿no? Para que no todos intenten hacer pathfinding a la misma vez y no haya... Yo te diría que viendo vídeos, ¿no? Porque incluso he visto que hace poco alguien ha sacado como reimaginando el Cyberpunk como si fuera un juego de estrategia, sin como una vista desde arriba, y han puesto un efecto de tile shift de esto que parecen miniaturas y tal, y se ven todos los NPCs andando y todo este tipo de cosas. Yo te diría, cuando ves así desde lejos, el tema de la IA es que es verdad que hay mucha gente en la ciudad andando y tal, pero parece que no van a ningún lado y no tienen... Sí. Entre ellos son como independientes, no se interrelacionan entre ellos, ¿no? Es interesante saber cómo alguien se choca con alguien y le dice, oye, perdona, tal, no sé cuánto, te recojo que se te ha caído la mochila, o que alguien se para a hablar con alguien, o se conocen, o quedan en un sitio, pero ahí parece, tú ves el Cyberpunk y las imágenes de todo el mundo, y yo no digo que el proyecto es espectacular, yo ahí no dudo, y que técnicamente es de las cosas más avanzadas que existe hoy día, pero yo creo que falta un poco en el que tú te creas que esa gente realmente tienen una vida y que están andando por la ciudad. Sí. Yo creo que ahí a última hora le han tocado una serie de valores para recortar drásticamente lo que se estaba comiendo la IA porque les hacía falta para que el juego rulara. En plan, y yo no tenemos tiempo de reescribir todo esto en condiciones, vamos a ponerle el número de NPCs por kilómetro cuadrado al mínimo, el número de tal, ¿sabes? Y lo han bajado todo al mínimo para salvar los muebles, y ya conforme lo vayan parcheando lo irán subiendo, creo yo. Porque, claro, lo que hoy se ve en el Cyberpunk, eso no está, o sea, no son los estándares de la industria en cuanto a hacer que una ciudad parezca una ciudad, ¿sabes? Exacto. Sí. A mí me ha remitido mi compañero programador especializado en IA del estudio, que es Dani Márquez. Me ha remitido una pregunta para ti, que es si usáis vosotros en el estudio, o conoces tú de algunos usos interesantes que tengan que ver con learning en IA,
y que no sean solamente en tiempo de diseño, sino si alguna de esas cosas de learning acaban usándose luego en lo que son los behaviors de los actores. Bueno, lo primero es que en el tema de Machine Learning y todo eso soy un auténtico ignorante, o sea, no sé prácticamente nada, por no decir nada, ¿vale? Pero sí sé, o quiero recordar que se han hecho algunos experimentos o algunos prototipos de intentar usar algo de Neural Network o de Machine Learning en alguna feature concreta. Pero no soy capaz de decirte exactamente en qué. Pero sé que sé que algo se está intentando. En el tema de animación es algo que sí se está viendo en los últimos años, ¿no? El tema de animación se está usando Machine Learning, en Neural y todo eso. El tema de seleccionar en el Behavior Tree, seleccionar cuál es la animación más adecuada para el movimiento que quieres hacer, ¿no? Con el personaje, cosas así. Y entonces entre muchas animaciones posibles, pues tienes un sistema automático que es capaz de seleccionar para hacer el blending de las animaciones lo más adecuado posible, ¿no? Sí, yo creo que los que están más avanzados en lo que es el uso de todo eso son los de la gente de Ubisoft. Creo que la gente de Ubisoft Montreal son los que están haciendo mucha investigación de todo eso, sobre todo a nivel de animación. Uh-huh. Sí, pero es que esa gente son... Bueno, en Cyberpunk también tenían, ¿no?, el Machine Learning para la generación de la animación facial, del lip sync, que eso curiosamente funciona bastante bien. Eso no está bugueado. Sí, es verdad, lo de eso creo que lo vi yo, algo que tenían el lip sync distinto para distintos idiomas y creo que vi algo, sí. También te digo, por las imágenes que se publican, yo es que no lo he jugado, pero por las imágenes que se publican, el editor de personajes puede ser uno de los mejores editores de la historia. Es decir, yo he visto auténticas burradas de cualquier tipo de gente replicada en el editor, ¿no? Es decir, es una auténtica barbaridad. O sea que también eso es una feature que tienen que es espectacular. Vale, bueno, entonces con respecto a eso, a próximos retos, incluso eso, cosas que están haciendo, pues nos has contado eso que, bueno, que por ahora pues todavía no está igual la utilización de, como decíamos, de Machine Learning más en el campo de la tecnología de videojuegos, quizás puede ser un campo a explorar. Sí, pero incluso lo que tú has comentado es cierto, lo de darle más vida a las ciudades. Es una cosa que Rockstar hace muy bien en general, pero es cierto que aparte de ello, poca gente lo sabe hacer igual de bien, si te digo la verdad. Entonces, no sé, eso puede ser un campo definitivamente a intentar, al menos a intentar igualar, ¿no?, a Rockstar, porque bueno, la verdad es que, como he dicho, lo hacen muy bien. Pero no sé, a nivel de, a lo mejor algo relacionado con el tema de pathfinding. El tema del pathfinding y todo esto lleva un poco estancado muchos años, porque bueno, es un algoritmo muy antiguo y tal y cual, y no eso, pero a lo mejor se puede intentar hacer alguna cosa interesante en ese campo. No sé, la verdad es que se usa para testear, ¿no?, para hacer un bot que se recorra todas las superficies del juego y vea si hay algún agujero en la malla, en la colisión, sí. Bueno, nosotros realmente, como la NavMesh la generamos a partir de la física, pues no suele haber ese tipo de problemas, pero no sé, siempre el tema del pathfinding siempre tiene muchas limitaciones, ¿no?, porque depende de lo teselada que esté la malla. Hay muchas veces que la gente, que la IA no puede llegar de un punto a otro. A lo mejor no es capaz de llegar hasta el player porque, claro, como tiene un número limitado de iteraciones que puede hacer en el pathfinding para no tener problemas de performance, pues resulta que, no sé, que a lo mejor necesita, a no ser que si lo haces síncrono, muchas veces no llega al player si está más lejos de 200 metros. A lo mejor necesita intentar llegar a un punto intermedio y una vez llega a ese punto intermedio volver a hacer otro pathfinding para ver si llega, ¿no? Y eso te lleva a otro tipo de problemas como son los llamados estos local mínima y tal y cual. No sé, a lo mejor se puede buscar algún tipo de sistema que mejore eso. No sé, la verdad es que... Vale. Ok, vale, y lo siguiente sería... viendo, no sé si conoces o sigues un poco el Estado Nacional, ¿no?, de los estudios y todo, en España me refiero,
¿qué crees que falta en España para lo que tú mismo has comentado antes, ¿no? Que empiezas a encontrarte mucha gente de España que se ha ido fuera, que son gente con mucho talento y que no se quedan aquí, ¿no? Y incluso hablas con algunos de ellos y te dicen que igual su sueño sería poder venirse aquí cerca de su familia y tal y hacer lo mismo que hacen allí desde aquí, sobre todo hoy día, ¿no? Con el tema del COVID y todas estas cosas, muchos estudios o muchas empresas se están dando cuenta que eso es realmente una realidad, ¿no? Y tú comentabas al principio que es tu caso actual, ¿no? Que tú estás trabajando desde aquí ahora mismo, desde Córdoba, en Guerrilla, y eso es posible o qué dificultades ves en ese campo, en ese aspecto. Yo realmente siempre he tenido la sensación de que es casi mayormente un tema de condiciones laborales. Y que cuando aquí había una industria relativamente fuerte, las condiciones laborales que yo escuchaba eran bajitas, ¿no? Y eso desde luego no ayuda. Entonces, claro, también yo creo que España tiene un problema sistémico a la hora de permitir crear empresas y que la gente, ¿sabes? Yo creo que ese tema en España, pero bueno, esto ya es un poco fuera de videojuegos, ¿no? Pero me da la sensación de que es complicado montar aquí algo, mientras que a lo mejor en Holanda el crearte una empresa es bastante más fácil desde el punto de vista económico, ¿sabes? No tienes a lo mejor el riesgo que pueda llegar a tener aquí en España, ¿no? Entonces, claro. Pero eso ya... perdón. Eso ya es un tema que no tiene que ver con los videojuegos directamente, es un tema más empresarial, ¿no? Pero bueno, es un tema, es una sensación que tengo, no lo sé con datos fehacientes. Sí, yo no sé si entiendo que Mauri tú tienes un poco más de info de ese aspecto, pero yo sí sé, por ejemplo, creo que en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra el tema de los autónomos, pues tienen la idea de que ellos no tienen que, ¿no? Que no tienen que pagar cuotas si no tienen facturación o cosas así, que aquí no, que aquí hagas dinero o no hagas dinero tienes cuotas y cosas así. No es tanto la diferencia de la formación de la empresa y el microautónomo y tal y el empleo, sino que, claro, para hacer un juego tocho hace falta un canuto de pasta que no veas. Eso también. Entonces, ya la cuestión es que no se puede hacer un juego de esas dimensiones sin tener una serie de inversores que te enchufen dinero a saco en el estudio. Entonces, si no tenemos beneficios fiscales para esos inversores, pues los inversores que quieran invertir en España, pues a lo mejor lo van a hacer en otros sectores que son menos arriesgados. Yo creo que la inversión tiene sus propias dinámicas, que yo tampoco te crea que las conozco muy a fondo, pero me suena que van por ahí los tiros, ¿no? Si no existe una legislación que dé una ventaja competitiva a la hora de invertir en videojuegos frente a invertir en ladrillo, que eso es seguro, entre comillas, pues al final los inversores van a preferir seguir invirtiendo en ladrillo. Y en otros países sí las hay. En otros países, pues por montar un estudio aquí en esta provincia, pues te vamos a perdonar X impuestos, te vamos a hacer tal cosa, ¿sabes? Y eso hace que la inversión vaya a esas empresas y se vuelva viable. Es muy difícil encontrar inversión tocha para hacer un juego grande. Y creo que hay mucho de eso en lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, por desgracia, pues no hay muchos estudios grandes en España. Pero bueno, hay muchos pequeños que lo están haciendo muy bien. Y quizás alguno de esos pequeños pues pueda evolucionar en los próximos años a un estudio mediano, por lo menos, ¿no? Ya mediano sí que tenemos un par de ellos bastante potentes, ¿no? Como Tequila, por ejemplo. Sí. Vale, bueno, y José Antonio, pues para terminar la entrevista, ¿no? La pregunta nueva que hemos introducido, ¿no, Mauri? ¿La quieres decir tú, la nueva que hemos introducido? Pues la pregunta nueva de esta temporada es, desde el punto de vista profesional, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Cuáles son tus sueños? Pues no lo sé, yo siempre, porque vengo de una familia de emprendedores, siempre he pensado que a lo mejor algún día me gustaría intentar montar mi propio estudio. Lo que pasa es que yo tengo que ver las cosas muy seguras, según en qué cosas. Esta es una de esas cosas en las que yo necesito verlo muy seguro para hacerlo, ¿sabes?
Y además, yo tengo un problema, que es que a mí me gustaría montar un estudio con mi propia tecnología que se desarrolle in-house, ¿sabes? Y eso es prácticamente a día de hoy muy difícil. Porque hacerte competitivo empezando desde ahí es bastante complicado, porque hacerte tu propia tecnología es muy costoso y es complicado encontrar gente además que eso. Entonces, bueno, a lo mejor algún día si hay suerte se puede dar el caso, pero no lo sé. complicado, lo veo complicado. Bueno, nada es imposible, ¿no? A ver, bueno, no sé. Yo pensaba que no iba a aprender inglés en mi vida y al final se de cabezonería, ¿sabes? Pues sí, por eso digo que nada es imposible, ¿no? Eso lo demuestra, ¿no? Bueno, pues José, pues espero que hayas estado cómodo. Ya llevamos un buen tiempo y en principio hasta aquí el programa de hoy, que además, como he dicho antes, es el final, el cierre de nuestra 7ª temporada. Muy contentos de tenerte y como digo, espero que hayas estado a gusto. Sí, he estado muy a gusto y de nuevo muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Gracias a ti, el placer ha sido completamente nuestro, ha sido un placer tenerte y cerrar contigo esta 7ª temporada. Claro que sí. Bueno, y por último, pues nada, recordar a los oyentes que nos pueden escribir cualquier comentario o cualquier idea que quieran para un programa en hola@tecnologia.com. Nos pueden encontrar en la página web como https://tecnologia.com, en Facebook como La Tecnología y en Twitter como @tecnología. Y lo más importante, nos pueden escuchar en iBooks, en iTunes y en YouTube. Y nada más, pues hasta aquí el programa de hoy. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes y bueno, estar atentos porque en la próxima temporada, ¿no? Nos veremos en la 8ª temporada ya, claro que sí. Pues nada, un saludo. Hasta luego. Chao.